Bueno, pues vamos a seguir con el debate tan interesante. Esperamos ahora más participación todavía, que ya no nos podemos quejar. Idealmente íbamos a discutir un caso clínico, pero como todavía quedan muchas preguntas vuestras, pues cambiamos y las normas y los esquemas están para cambiarlas, porque si no es muy aburrido. Yo que soy muy fan de los Simpsons, ellos tienen un cartel del Homer que siempre dice: las normas están para no cumplirlas, ¿no? Pues los esquemas están para saltárselos. Como los consensos. Y hay aquí bueno, hay muchas preguntas, pero hay uno que es muy largo, que os lo voy a leer. Y dice: "Oh, buenos días, este es el caso. Soy Amaya Ros, nefróloga del Hospital de Donostia. En el 2022 comenzamos con reemplazamiento enzimático a una paciente diagnosticada de Fabry y tenemos varias dudas. Tiene 44 años, no hipertensa, no diabética, portadora de heterocigosis, la mutación C142 Fabry, hermana y sobrino diagnosticados de Fabry, actualmente en tratamiento y seguimiento en nuestro hospital. Nefrológicamente hablando, filtrado glomerular de más de 60, proteinuria de 400 miligramos 24 horas, no está mal. Desde el punto de vista oftalmológico, córnea verticilata, cardiológico, hipertrofia ventricular severa, pero sin datos de fibrosis. Y la resonancia magnética reciente de esta misma semana, función sistólica ventricular izquierda y derecha preservadas, severa hipertrofia miocárdica anterior y anteroseptal, medio basal y circunferencial apical, moderada hipertrofia miocárdica inferoseptal en segmento medio, con fibrosis mesocárdica, anterior y septal en segmento medio y circunferencial en casquete apical, sin eje sistólico en el tracto de salida al ventrículo izquierdo, moderada insuficiencia mitral cuantificada al 30%, leve tricúspida del 18%, y pasamos a los niveles del ISO-GB3 antes de iniciar el tratamiento, que era el julio pasado, eran de 15, y los de alfa-galactosidasa, o sea, que eran prácticamente indetectables. Pregunta: ¿cada cuánto es conveniente pedir la resonancia magnética cardíaca y niveles del ISO-GB3? A ver, si vamos a buscar el protocolo exacto, tú tienes que hacer una resonancia cada 3-5 años, salvo que haya un cambio clínico que tú quieras evidenciar. Si ellos quieren ver el efecto del tratamiento enzimático al año y creen que con la ecografía no va a tener suficiente, podrían plantearse repetirla en 1 o 2 años. Yo, francamente, creo que el efecto que o que ella espera en este caso va a ser más a largo plazo. Ella tiene fibrosis, ¿no?, la paciente, lo que no parece muy extensa, pero sí significativa. Entonces, la función está preservada como en todos, y sí que me llama la atención que tiene una regurgitación mitral que es moderada, ¿no? Y esto sí que implica que hay algún problema más allá de... O sea, que tiene una enfermedad que está afectando y mucho al corazón. Yo en una paciente de este tipo lo que sí que recomendaría es hacer un estudio completo, con su electro evidentemente, con un Holter y una eco anual, porque creo que está bastante afectada, y la resonancia quizás la repetiría en 2-3 años, pero por protocolo lo solemos hacer entre 3-5 años. Y eso GB3 yo creo que lo hemos comentado. Ahora pasaremos a... ¿Le haríamos algo más a A esta nivel paciente? cardiológico, o sea, me lo preguntas a nivel cardiológico. Yo creo que ya lo has dejado claro, a otros niveles. ¿Te refieres de afectación de otros Sí, órganos a nivel de porque enfermedad de Fabry? sí, me da la sensación que, por ejemplo, le haríamos una resonancia cerebral. Ah, bueno. Yo sí. Sí, sí, no, y Quiero decir tanto. que lo No, lógico, es por sugerírselo también, sí, ¿no? lo lógico y lo que a uno le saldría es si ha hecho síntomas neurológicos, sí, si no, no. Pero por edad y por al menos una basal para haberle hecho un estudio completo, yo creo que sí, y un electromiograma también. No sé si tiene quejas sensitivas o no, pero yo se lo haría. ¿Y cuándo lo haríamos? En líneas generales, es tu opinión y que puede ser la de todos, independientemente de consensos, no consensos. ¿Cuándo te lo tendríamos que enviar a un paciente con sospecha de enfermedad de Fabry, sea clásico, sea
Entonces, En mi opinión, en cuanto alguien diagnostique a un paciente de una enfermedad que se beneficia del abordaje multidisciplinar, debería enviar o debería promover que ya ese paciente fuera visto por los especialistas que pueden ayudarle. Yo prefiero recibir 3 Fabris en los que no tengo nada que hacer y decir, oye, mira, pues no sé, pues te veo dentro de un año porque ahora no tienes nada. Pero prefiero que estén vistos y bien abordados desde el principio, porque alguno puede haber que sí que lo podemos ayudar en alguna molestia que tenga. Contestando rápido, desde el principio, en el momento del diagnóstico, siempre. Tenga la edad que tenga. Sí. ¿Y qué le harías? Historia, exploración neurológica, determinar si tiene algún síntoma neurológico que puede relacionarse con la enfermedad, una RESO, un MG y tratamiento sintomático si tiene quejas sensitivas. Sería lo básico. Fijaros que es porque es Jordi. Si es un neurólogo de otro hospital que no tenga especial interés, la respuesta es ¿para qué me mandas a este paciente? A mí una vez me escribió de Torrino por una hipoacusia y me dice, hice el MIR, me contestó, hace muchos años que hice el MIR, luego... me recuerdes, te lo juro, me quedé a cuadros. Y volviendo a la resonancia cardíaca, cuando la repites al cabo de 2 o 3 años, que yo estoy de acuerdo que no es lo que vamos haciendo... Espera, para que sí. Cuando repites la resonancia... Sí, ya se oye. Cuando repites la resonancia al cabo de 2 o 3 años, o la vas haciendo al cabo de 2 o 3 años durante el seguimiento, en un paciente en el que has empezado tratamiento, ¿qué cosas vas viendo? Depende un poco, ¿no? Porque yo creo que en 2-3 años, si no has hecho un cambio, que aquí la clave es que ha empezado tratamiento, entonces por eso te diría que lo hagas un poquito antes, si no probablemente, salvo que no haya un cambio clínico, la intentaría espaciar. Lo que habitualmente ves... En función por lo que explica ella, tiene que tener un T1 normalizado ya. Yo no lo debería tener muy bajo, cuanto menos no muy bajo. Yo lo apostaría por pseudo normalizado con una fibrosis que probablemente progrese, que es lo que ves. Lo que vamos viendo es fibrosis de reemplazo cada vez más progresiva y eso tiene interés porque eso es cuando empiezas a pensarte en si este paciente tiene riesgo de arritmias, ¿no? Porque tanto el índice de masa miocárdica como lo que sería la fibrosis de los pacientes está íntimamente relacionado con el hecho de tener arritmias en la evolución, que es lo que marca la mortalidad muchas veces de estos pacientes, ¿no? En este caso ya tiene insuficiencia cardíaca, lo cual ya tendría que... Si no lo tiene, lo va a tener en breves porque ya tiene una regurgitación mitral importante y va a acabar... Bueno, mi experiencia es que va a acabar haciendo arritmias supras, con mucha ectopia auricular, con taquicardias supraventriculares sintomáticas y no parece que vaya a tardar mucho en entrar en esa fase y luego ya entras en la fase de IC con FEI preservada para luego ir a la reducida, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago? Lo hago para ver si la fibrosis está progresando mucho, para tener uno basal. Luego, algunos dicen que el T2 te puede servir. Yo creo que estamos muy pronto para poder dar una entidad pronóstica al tiempo de relajación Porque en T2. Aquí hay mucho no cardiólogo. Perdón. ¿Qué es eso del T2? Sí, perdón. O sea, el T1 básicamente cuando baja implica que tienes grasa dentro del miocardio o hierro, pero estamos en un Fabry, con lo cual va a ser grasa, ¿no? Lo que tenemos, entonces lo que sucede con el tiempo es que el intersticio empieza a fibrosarse, que de hecho es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Tú tienes la afectación por acumulación de glicosfingolípidos que luego va causando una fibrosis progresiva. Entonces, lo que vas viendo con la RESO en los estudios que tenemos, ¿no? Que son casi todos hechos por el mismo o los mismos grupos, es que el T1 se va normalizando, es decir, que pasas de ser alguien con muchísima grasa a nivel miocárdico, con alguien que tienes grasa en el miocardio, pero empiezas a tener mucha fibrosis de reemplazo, que si no tuvieras grasa tendrías el T1 alto, pero como encima tienes grasa, el cómputo lo que ve es que te estás pseudo normalizando el T1, esa es la historia natural. Luego incluso puedes llegar a aumentar. El T2, lo que y esto te podría hacer suponer que estás bien, que estás mejor. Claro. Y entonces es peligroso, es que a veces claro. Lo entiendo para clarificar. Entonces, claro, entonces habla muchas veces. Tienes que valer del grosor miocárdico para ver si estás aumentando, que aumentan, porque mi experiencia es que van aumentando. Es cierto que al inicio del tratamiento lo que puedes ver es que se reduce. Y esto está descrito y lo hemos visto.
Y luego tienes la fibrosis, que creo que es la que te está marcando que si el T1 es normal, no es normal, está pseudonormalizado si tienes fibrosis, pero no es que no tenga afectación. Y luego tienes el T2. El T2 lo que te marca es agua, y agua es inflamación en el miocardio hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, lo que sí que puedes ver en etapas es que el T2 es el que más se relaciona de forma lineal con la evolución de eventos cardiológicos, y lo que ves es que contra más va subiendo el T2, más inflamación hay, quiere decir que hay más afectación del miocardio. Entonces, idealmente, cuando tú haces una resonancia, haces una basal y la haces a corto para ver si esto está progresando muy rápido o si más o menos estás igual o incluso has mejorado algo, ¿no? Y luego, cada X tiempo, en función de los cambios clínicos, puedes ir viendo para dónde va esto, ¿no? Es una herramienta más. Hoy en día con la eco también tienes mucha información, sobre todo con la deformación miocárdica, que no me voy a meter ahora, si queréis luego hablamos, pero que podemos sacar mucha información, sobre todo de la resonancia y de las pruebas complementarias cardiológicas, si nos apetece y nos gusta la enfermedad. Como estamos en el Club del Fabri, pues nos metemos a tope y yo les pido a los de ecos, digo, mírame esto, que no, pero ¿para qué me quieres? Míramelo porque en este caso implica esto, entonces se te juntan. Los de arritmias lo mismo, oye, mírame porque cuando haces esto en realidad podemos decidir si le vamos a poner un DAI a este paciente, si tiene más o menos riesgo de hacer una cosa o ajustar el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he respuesto a todo, pero más o menos. A ver, esta gente, cuando hacen taquicardias supras, ¿responden a terapia ablativa o no? ¿O no está indicado? Es que en general, cuando hacen terapia, o sea, lo que más hacen es ectopia auricular y taquicardias supras que pueden responder si toleran a beta-block o sotapor a dosis muy bajas. Lo que pasa es que cuando la arritmia supraventricular ya no es tanto por la enfermedad, sino por una afectación cardiológica crónica que te ha dilatado aurículas, tienen cierto grado de insuficiencia cronotropa y tienen cierto grado de insuficiencia cardíaca basal con FEI preservada, que al poner tratamientos que van bien para esto les empeoran clínicamente. Entonces acabas a veces haciendo algún tipo de ablación puntual, pero tiene que ser pacientes muy seleccionados que no tengan una aurícula lo voy a decir en términos cardiológicos, de 55, que sería severamente dilatada, porque es que esa se va a ir pero va a venir otra. Entonces, lo que tienes que pensar es si ese paciente va a precisar un dispositivo. Y si va a precisar un dispositivo porque tiene mucha afectación, véase un marcapasos porque tiene mucha afectación del tejido de conducción, o un DAI si crees que tiene riesgo arrítmico, que yo abogaría porque no son muchos los Fabris que hay con tanta afectación. Yo de entrada pondría algo que curara las taquicardias ventriculares también, pero bueno, esto está en mucha discusión. Para poderte proteger ante inotropos negativos y futuras ablaciones, ¿no? ¿Y le haríamos alguna otra? ¿Les recomendaríamos, Jessica, le harías una biopsia? Sí, teniendo en cuenta que bueno, ya tenemos datos de afectación en otros órganos y proteinuria, yo creo que sería mandatorio hacer la biopsia renal incluso para saber de dónde partimos y ver la progresión a futuro. De ahí también partimos de si en un futuro pues se tiene que plantear un trasplante, por ejemplo, pues el estudio familiar, que sería muy importante. Jessica, yo no lo entiendo muy bien esto. Quiero decir, en este caso no es lo mismo hacer una resonancia magnética basal, como decía Jordi, que es una prueba no invasiva, a una biopsia renal. Yo no sé por qué, a lo mejor hay algún detalle que se me escapa, ¿no? Que hace una biopsia renal de alguien que la proteinuria te queda pocas dudas a qué se debe en este caso, en este contexto global, ¿no? No lo tengo tan claro. No lo tienes tan claro. Sí. Sí, porque si bien es cierto, pues es claro que coincidan dos cosas, pueden coincidir, además es un paciente que, como hablábamos antes, tiene cierta alteración vascular, que puede darnos también alteraciones pues de la hipertensión, por ejemplo, más adelante. Ha habido algún caso escrito que coincide con alguna nefropatía IgA, que también es muy común, sobre todo aquí en España. Entonces, yo creo que es muy importante. También de cara al tratamiento, a veces cuando te planteas cambiar de un tratamiento a otro, por ejemplo, un caso que hubo es un paciente con terapia de reemplazo enzimático que iba muy bien, pero con una mutación susceptible, que se quedó ya sin venas, ya no podíamos infundirle, pues te planteas pasarle a chaperonas. Entonces, puedes ver un poco si hay alguna influencia de un tratamiento u otro. Esto ya un poco más a nivel... Pero la pregunta sería, ¿a todas las proteinurias de 400 les hace biopsia renal?
Si es un paciente con enfermedad de Fabry, la verdad que yo le haría a todas las proteínuras de... ¿La No, patología a nivel renal o por excluir realmente otras causas? Yo sí la Por diría excluir. por excluir otras causas claro. en el contexto de la historia clínica. Es decir, no tengo claro que tuviera que hacerla, ¿eh? En este caso Claro, pero lo es que comparto al 50%. yo entonces Tendría haría a todas es las decir, proteinurias de ese asumir rango que la proteinuria es por el Fabry es mucho asumir, lo cual no quiere decir que lo más probable es que sea el Fabry, pero sí que es verdad que te encuentras bastantes es que IgAs la asociadas cebra y tienes... ya la estás oyendo galopar, en este caso. Es decir, ¿Has visto rayas? claro, ya has visto rayas. Claro. Es decir, luego ver los cuerpos de cebra dentro del riñón ya es otra historia, ¿no? Claro. Pero no lo sé. Yo entiendo que de la perspectiva nefrológica, que evidentemente a diferencia de los internistas y de los pediatras, magnificáis el órgano. Esto de lo del homúnculo de Penfield, ¿no? Esto que aparece sobre representado en el cerebro, en los especialistas es clarísimo, ¿no? O sea, que para vosotros tenéis en la cabeza un enorme riñón. Incluso en tus dibujitos pones riñoncitos, ¿no? Es que es la madre del cordero. Entonces, Es el que hace sufrir el corazón. ya. Todos sufren por el riñón. Pero quiero decir que en la práctica cotidiana de cualquier internista te encuentras proteinurias de este rango, a veces con causa aparente, a veces no. Puede ser un caso para cribarlo si estás metido en esta historia, pero cuando ya tienes tanta afectación miocárdica, claramente parece específica, ¿no? Por la resonancia, tienes la mutación tal, bueno, pues no lo sé. Cabe asumir, pero yo creo que evidentemente dentro de la discusión de que estás en el límite de la proteinuria para decidir una biopsia o no una biopsia. Ya. Lo más probable, 99%, es que sea Fabry, pero te queda un 1% que no lo sea y que tiene posibilidades de otras alternativas de tratamiento, teniendo en cuenta lo poco agresiva que, aunque lo parezca. Una cosa es hablar de un niño, pero una biopsia hoy en día ecoguiada, el riesgo es bastante mínimo. Te vas a Creo quedar... que por ese razonamiento yo entonces generalizaría las biopsias renales ante proteinurias de ese rango, sobre todo cuando no tienes una causa aparente, ¿no? En este caso tienes Bueno, una causa que, digamos, está dominando la sospecha, ¿no? El problema es el mismo que siempre, que te sobrecargas y tienes que poner filtros, pero ¿por qué no? Ya. Sí, lo digo un poco por ese afán un poco academicista que podemos tener en visualizar la patología a nivel de nuestro riñón, que puede ser una patología infrecuente y puede ser más atractiva y puede ayudarte un poco a sobredecidir, ¿no? En este caso, la indicación de la biopsia. Pero bueno, que no lo sé. No, que ya te digo que es un... Tú harías una biopsia renal. Él haría una biopsia, Sí. ella sí que la haría, yo me quedaría dudando y probablemente pues te encontrarás a quien diría que nunca. Yo creo que ante la duda acabaría haciéndola. Apetece. Sí, apetece. Claro, porque es valorar los casos de que estamos ante un caso de una enfermedad rara que a lo mejor te condiciona ese dato de la biopsia, decisiones más adelante. Pero tomando un poco tus palabras de a toda proteinuria de 400, no. No siempre y no nunca. Porque claro, habrá la proteinuria 400 que hace un año no tenía. Depende del contexto. Claro. Y es una persona joven o tiene otras alteraciones concomitantes, aunque sea una proteinuria de 400, pues probablemente sí que la haría, pero otro que no tiene nada más y que a lo mejor es una simple proteinuria y proteinurias benignas, por ejemplo, proteinurias de esfuerzo físico, que no, es solo ir valorando. En este contexto de estos pacientes Fabry, yo realmente creo que es un valor sobreañadido importante que nos permitirá tomar decisiones clínicas a futuro, incluso pues... como decía, si en un futuro pues tienes que pensar que eso va a progresar y que terminarás trasplantando. Y que a lo mejor su invento, si le viene por la madre, pues su padre no tiene, pero tenía una IgA y te encontraste con una IgA en el riñón, a lo mejor ya no va a poder trasplantar ser donante. Va más allá del morbo. Sí, claro, normal. Lo primero es el morbo. Luego ya. Yo, Jordi, te quería preguntar que a propósito de esta paciente que has comentado el tema de la reso cerebral basal,
Y sabemos que el Fabry pues va a morir esto, el corazón, del riñón, pero el cerebro es causa de morbilidad muy importante. ¿Cuándo te planteas prevención o te planteas prevención del ictus o qué es lo que haces? Porque claro, esto en pediatría no lo vemos, algunos tienen cambios de sustancia blanca y demás, pero no vemos mucha cosa más en el Fabry. El problema es que la prevención no está establecida ni en el ictus no por Fabry, es decir, no está indicado antiagregar a alguien porque tenga lesiones de sustancia blanca sin tener síntomas. Y no está indicado antiagregar a alguien porque tenga factores de riesgo cardiovascular sin tener ninguna lesión cerebral. Eso en la población general, por tanto, vale para Fabry, no tengo argumentos para decidirlo. Ahora bien, uno cuando explora puede ser más o menos exigente en la exploración, ¿no? Y un Miller-Fisher muy discreto, pues puede tener valor si tiene afectación de sustancia blanca o quejas de memoria que yo puedo corroborar, sí que las puedo atribuir como a disfunción cognitiva por lesiones vasculares. Si es así, entonces sí que me planteo, pero ya es una prevención secundaria, ¿no? En todo caso, no tengo argumentos para hacer profilaxis primaria. Lleva un poco en esa línea, ¿no? Que a veces la frontera entre lo que es prevención primaria y secundaria en enfermedad vascular es un poco difusa, ¿no? Porque muchas veces, vale, la enfermedad vascular que ha sido subclínica, ¿no? Microinfartos o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí Fabry es un modelo de altísimo riesgo cardiovascular, comparable a otras cosas. Entonces, decías tú que en prevención primaria no está indicado, efectivamente, pero en el contexto especial de Fabry, y un poco uniendo a los tratamientos que decíamos sintomáticos o no específicos, desde luego en un paciente de mucho riesgo yo sería más proclive a antiagregarlo más que a otro paciente, solamente porque fuera diabético o fuera solamente hipertenso, que a lo mejor en el hipertenso pues es leucoaraiosis de pequeño vaso que no tiene nada que ver con mecanismos de agregación plaquetaria, ¿no? Pero en este caso yo tendría, digamos, más facilidad para prescribir la antiagregación, ¿no? Intuitivamente, ¿no? Sin que haya, digamos, ninguna evidencia que lo soporte, porque me parece que es un paciente de muy alto riesgo vascular y que la frontera entre prevención primaria y secundaria puede ser un poco más difusa, ¿no? Sí, puedo compartir la tentación, pero bueno, algunos protocolos están para saltarlos y otros pues no tanto. Y tú sabrás más, pero a nivel de fisiopatología tampoco queda totalmente claro, ¿no? El daño endotelial que se produce por la enfermedad de Fabry. Unos dicen que sí es el depósito que causa isquemia, pero otros que se crean unos mecanismos de que hace la hipoxia tisular. Entonces tampoco se sabe si el beneficio de los antiagregantes puede comportar menor tasa de eventos futuros. O en un paciente hipertenso, como son el 75% de difícil control, puede facilitar que pueda haber un sangrado, ¿no? Que tampoco es... Claro. O que también es cierto que muchos de los eventos que hacen son por microfibrilaciones auriculares, ¿no? Que también puede pasar esto, ¿no? Que las primeras causas de ictus en un Fabry no es realmente small vessel disease, ¿no? Es, pues eso, buscarle que no tenga ateromatosis, buscarle que no tenga una afectación cardíaca, pero bueno, el small vessel yo creo que donde más repercusión y menos estudiado está, no es tanto el ictus, sino lo que habéis dicho de lesiones de sustancia blanca y toda esta afectación neurocognitiva que tienen los pacientes y que no lo estamos teniendo en cuenta en el tratamiento y en el manejo futuro de ellos. La suerte, en mi caso, si me permitís, yo lo valoro como suerte, es que como vengo del mundo de las demencias, antes de dedicarme a las enfermedades metabólicas, tengo un toque sensible a valorar esto que, por lo que he visto, pues no se ha valorado por ejemplo, en otras enfermedades, en Niemann-Pick, en Fabry, y a mí me resulta absolutamente fácil en el día a día de mi consulta añadir las preguntas que necesito para tener claro este aspecto. Y sí que lo uso como criterio para decidir, aunque tienes razón, fisiopatológicamente no es lo mismo esto que el daño arterial de un vaso pequeño por hipertensión, no es lo mismo. Hay un artículo, creo que es de Derralin, que hace DTI, difusión, y que ve ya en pacientes sin ninguna lesión de sustancia blanca que ya hay una alteración en la difusión, es decir, que la microestructura de
a nivel, yo no entiendo, pero a nivel tisular del cerebro ya está afectada y en el futuro parece que haya la aparición de las lesiones de sustancia blanca y todo ello se correlaciona con alteraciones en los esquemas de neuropsicológicos. Es muy interesante y el sistema nervioso central es algo que siempre queda un poco apartado de la mayoría de estudios. Sí. Resumen, anticoagulación, no sé. A no ser que anticoagulación, a no ser que demuestres una causa Porque embólica, ¿no? lo ligo con una pregunta que hacías tú precisamente, que era anticoagulación profiláctica por dilatación de la aurícula en paciente sin fibrilación. Es por un caso que, si queréis, os lo cuento un poco. Cuéntanoslo ¿dónde está el micro? Mira, eso, que acaba de pasar hace poco y al final tiene un final feliz, afortunadamente, pero que yo no sé si yo podía haber hecho algo diferente. Es un señor que tiene 45 años, que lo diagnosticamos hace 4 años de enfermedad de Fabry a raíz de una alteración en el electrocardiograma y que luego, pues tirando de aquí, sí que tiene enfermedad de Fabry, tiene afectación cardiológica con hipertrofia y un poquito de fibrosis y tiene afectación renal, una creatinina de 1.4, un poquito de proteinuria. Aparte de eso está asintomático y está bien. Tiene una revisión por el neurólogo, que sí que lo vio allí, aunque no tuviera ningún síntoma y estaba bien, la exploración era normal, tiene un arresto cerebral que es normal. Entonces, este señor que está bien y que está con tratamiento y que se encuentra bien... O sea, que tu neurólogo también les hace reso basal. Sí, Vale. sí, pero no sé si todos los neurólogos, pero el neurólogo que hace esto sí. Entonces, este señor, que sí que tiene bastante afectación cardiológica y tiene hipertrofia severa y tiene un poquito de dilatación de las aurículas, tiene unas aurículas de 43, o sea, sí grandes, tampoco gigantescas, pero bueno, tiene unas aurículas grandes. Entonces, tiene, aparte de esto, el estudio cardiológico es normal y con holter de repetición normal, no tiene palpitaciones ni ninguna cosa. Este señor ingresó ahora este verano por un ictus de ACM derecha, que claramente era embólico, que se hizo trombectomía y que pues afortunadamente se ha recuperado muy bien. Y entonces en el estudio este del ictus tiene una eco de troncos que está bien y en la eco sí que es verdad que tiene una zona apical que se relaciona más con la zona de más fibrosis que tiene un poquito hipocinética. Entonces, a raíz de ahí, se le ha empezado tratamiento con estatinas y con Sintrón. Entonces, yo no sé, sí que esto no está claro, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en las hipertróficas, sí que si tiene mucha dilatación de la aurícula, aunque no hayas demostrado fibrilación auricular, sí que, ¿no? Que es como una práctica común que se anticoagula, que también siempre es como que te sientes un poco mal, ¿no? Porque no tiene una indicación muy clara, pero bueno, que sí que se hace, o sea, está más o menos aceptado, ¿no? Yo en Fabry no sé. Yo no sé si debería yo haber anticoagulado antes a este señor por la sospecha de daño de las aurículas o si realmente podemos pensar que esto ha sido como una FA que no hemos visto, porque no hemos visto y cuando estuve en la unidad de ictus tampoco hizo ninguna FA ni ha hecho nunca. O si se puede pensar que tiene relación con la zona esta de hipocinesia del ventrículo, que haya hecho un trombo ahí, que yo lo veo más raro. Y eso, y está ahora con Sintrón. Entonces, cuando vino pensé, igual lo tenía que haber anticoagulado antes. No sé si... Yo no hubiese hecho nada diferente. Creo que no tenía ningún tipo de indicación ni que es a propósito de un caso que decimos, ¿no? Sí que sabemos que cuando ponemos loop recorders de larga evolución a los pacientes con Fabry o les ponemos holters subcutáneos, detectamos muchas más taquicardias supras que ni FAs, pero taquicardias supras que si lo juntas con dilatación auricular, pues te puedes ir cargando de razones. Parece que es un caso muy aislado. Yo no le doy ningún papel, salvo que tenga un aneurisma, a la hipoquinesia ventricular. Y lo digo también a efectos de la anticoagulación que estáis poniendo, ¿no? Porque si es con Sintrón, 45 años, Fabry, ¿no? También no sé lo que opináis de esto o cómo se vive esto en cada hospital, pero bueno, a Sintrón. Yo he intentado hacer un intento de cambiarlo para ponerle una COD, pero claro, bueno, esto no es objetivo de la mesa. No, pero bueno, al final no tiene, o sea, este señor no tiene fibrilación auricular, o sea, como este argumento, ¿no? Este criterio de tratamiento no lo tiene. Yo estoy con él, yo no hubiese hecho nada distinto. No soy cardiólogo y no soy experto en decidir qué cardiopatía es tributaria de meselas que me tengo que saber, pero no todas, y ellos afinan más y a veces juntan 2 o 3 informaciones que les hacen decidir. Por tanto, es más criterio de ellos que mío. Lo que te puedo decir es que es un escenario absolutamente distinto un paciente con una cardiopatía X, la que sea, que un paciente con una cardiopatía X más haber hecho un ictus. El escenario es distinto. Lo que te planteas decidir aquí no es planteable antes. Por tanto, a mí no me parece que este paciente tuviera que estar anticoagulado. Que ahora, a lo mejor esos datos tienen más valor habiendo hecho un ictus,
que según los neurólogos es claramente embólico, porque esa es otra, porque si yo te digo que esto sí me parece un ictus, pero es profundo y no me parece embólico, pues igual no acaba anticoagulado el señor. Por tanto, si al neurólogo le parece que eso es embólico, no encuentro causas de embolia en placas aquí, que también puede pasar, que se suelte un trozo y eso también es embólico. Y entonces ellos valoran, pues vale, pues ahora sí, estoy totalmente de acuerdo que igual acabaría con un NACO y no con síntoma en un paciente así. Y eso me lleva a la razón por la que no anticoagularía al principio, que es que anticoagulamos para prevenir, pero podemos hacer mucho daño. Entonces, en una masa de 1000 pacientes, te tienes que plantear cuántas veces haces bien haciendo eso y cuántas veces causas mal. Y esas no las contamos, pero los hematomas los vemos nosotros luego y sabemos lo que hay. Por tanto, a mí no me parece que hayáis hecho nada ¿Y incorrecto. algún argumento que yo pueda usar para cambiar el síndrome por un NACO que he intentado y fracasado? Eso quizá te Sí. lo debería contestar en otro momento. Vale. Que no es el neurólogo de Fabry, es otro neurólogo, pero dice que no hay estudios, que este señor no tiene fibrilación auricular, que es el motivo por el cual yo podría indicar un NACO, y que no hay motivos para cambiarlo. Bueno, luego me lo cuenta. Pero ¿por qué lo quieres cambiar? Bueno, pues porque es un tratamiento que tiene un rango terapéutico muy estrecho, ¿no? Necesita controles. Por esto. Bueno, lo decía un poco para explicar por qué ¿no? En general en clínica nos gusta, ¿no? Más anticoagular con anticoagulante directo ¿no? Porque es... Bueno, y luego sí que hay estudios, ¿no? De que tiene el mismo riesgo de sangrado una aspirina que algunos de los anticoagulantes directos muchísimo más bajo que tratamiento con En general el síndrome es lo que tú decías, un rango terapéutico y una exigencia al paciente que le limita a hacer vida normal, porque al final yo creo que los médicos la función principal que tenemos es devolver a las personas en cuanto podemos a la vida más normal posible conforme a su comorbilidad, y el síndrome desde luego es un fármaco muy limitante, dietas, controles, sangrados, rangos. Durante la pandemia, ante la dificultad de hacer los controles que tocaban, el número de tratamientos con NACOs y la autorización de estos aumentó espectacularmente. ¿Y pasó algo diferente? No pasó nada diferente, pero tampoco sabemos qué hubiese pasado si hubiésemos mantenido todos los Sintrons o Aldocumares sin los controles. Que no evolucionaron peor. No. No hubo más hemorragias, no hubo... No. Entonces, al contrario, son más seguros. O sea que estáis planteando dos niveles de discusión distintos. Dos niveles de discusión distintos. Primero, no es fácil la toma de decisiones, ¿no? Primero vosotros habéis puesto una vela a Dios y otra al diablo. Quiero decir que como había una cierta incertidumbre si el mecanismo del trombo era realmente cardioembólico o era ateroembólico, de alguna manera, habéis puesto la estatina, porque no hubiera servido para nada si hubiera sido claramente cardioembólico, y habéis anticoagulado como cosa tal. Entonces, claro, más allá de que la relación riesgo-beneficio, luego ya está el tema de los costes y tal, puede favorecer a los anticoagulantes directos, tal. Pero claro, la cuestión que un poco tú has saltado uniendo la pregunta suya, claro, no es lo mismo antiagregar, o sea, buscas una fisiopatología distinta, ¿no? Que es la parte arterial por aterotrombosis, ¿no? De anticoagular, que claramente es que tú estás defendiendo una cosa cardioembólica. Entonces yo no sé si realmente no hay aneurisma, no sé si es suficiente esa pequeña área de fibrosis y disquinesia que tenga como para producir, probablemente no, pero tampoco sé si la parte de las aurículas con señales de dilatación y las potenciales taquiarritmias que pueda tener han resultado, pero si claramente aquí no hay nada, y es decir que os quedasteis en una indefinición absoluta sobre si era más... Tengo que decir en mi defensa que lo hicieron los neurólogos, ¿eh? Yo Sí, también me parece atorvastatina y... La culpa es de los neurólogos. Yo no, con cariño, pero... Quiero decir que si yo no viera ningún argumento a favor de que fuera aterotrombótico, que en ese caso sí que había que antiagregar, no anticoagular, y por lo tanto el culpable aparentara ser el corazón, porque no hubiera ninguna otra causa, sí que sería indicación desde mi punto de vista de anticoagular, y luego ya la relación riesgo-beneficio a lo mejor... Pero en prevención secundaria, ahora. Prevención secundaria. Sí, no, sí. Antes no. Y volviendo a esto, ¿en algún momento plantearíais hacer anticoagulación profiláctica en estos pacientes con mucha afectación cardiológica? ¿Como en las hipertróficas? No. No, yo sí, o sea, es casi imposible, toco madera porque, pero
es muy difícil que un paciente con enfermedad de Fabry y una aurícula de 50, que es lo que planteas, que sería ya severamente dilatado, no tenga ectopia auricular, TPSVs, disfunción sinusal severísima. Entonces, claro, ahí yo creo que empiezas a sumar puntos para favorecer una anticoagulación profiláctica fuera de guía. Fuera de guía porque no está... Entonces, cogiendo el hilo de lo que comentaba antes Juan de Dios, yo lo de la kinesia lo he dicho por punzar ahí, ¿no? En el ABK, en el sentido de que si tuviera una kinesia, entonces sí que el sintrón podría tener un motivo, pero yo creo que tú piensas mucho que viene de la orejuela, yo estoy seguro ¿no? de que es una FA, sí. Entonces, que ha hecho una FA y que nos hemos dado cuenta, como tantísimos screenings que hacemos, que no tienes nada y de golpe haces una FA, ¿no? Y es lo que vemos en población general, independientemente de si es Fabry, ¿no? Entonces yo diría, porque alguien se tiene que mojar, alguien le tiene que poner el cascabel al gato, siguiendo los refranes, ¿no? Yo diría que lo más probable es que ha hecho una fibrilación auricular, porque el neurólogo no le parece que haya venido de arteria mayor y por lo tanto cogería y diría, yo le pongo una COT porque tiene 45 años, quiero que haga vida normal y me parece que está sobradamente demostrada la utilidad de los ACOTs por encima del sintrón en la prevención cardioembólica y seguridad, sobre todo, en comparación con el sintrón, claro. Pero tú estás asumiendo que tiene fibrilación auricular, que esta es la indicación. Es que hay que asumirlo porque la medicina es una incerteza. No, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero que no tienen ningún registro. Sí. Pero entonces esto nos pone en el escenario... Perdón, yo he llegado tarde, soy Germán Sedier, cardiólogo de Canruti. Pero entonces esto nos pone en la situación de una sensibilidad mayor que tenemos que tener en el paciente Fabry con afectación cardiológica, porque estamos haciendo una extrapolación justamente de la fisiopatología del paciente con miocardiopatía hipertrófica, que dilata la aurícula. Entendemos el riesgo arrítmico auricular importante, la generación de un trombo y lo anticoagulamos fuera de guía, porque esto no termina de estar en un consenso internacional plasmado en un papel, ¿no? Con lo cual seguramente aquí para pensar en una profilaxis y de forma preventiva lo que tendríamos que hacer es plantearnos perseguir las arritmias auriculares evidentemente con holters, y no solamente un holter de 24 horas, sino muchas cosas, el holter de larga duración, y estar muy al tanto para llenarnos con un umbral muy bajito del argumento suficiente de poner la anticoagulación, independientemente de que luego nos decantemos por una vía o por la otra, pero el mecanismo es plausible y deberíamos ir a por ello, 100% de acuerdo. Bueno, por lo menos ha quedado algo claro. Hemos contestado. ¿Y le haríamos algo más? Lo enviaríamos al otorrino por darle consejos. Hombre, sí. Yo no sé, inicialmente creo que necesita una valoración de su hipoacusia. No, sí, eso es lo que quiero oír, pero... Es que, vamos, me parece... Aunque aparentemente oiga bien, ¿no? Sí, claro, todo el mundo oye bien hasta que alguien empieza a gritar, entonces has perdido ya mucho, ¿no? Tiene que ver el oftalmólogo, lo tiene que ver el otorrino, ¿no? Lo tiene que es un poco el objetivo, ¿no? De este coloquio. ¿Quién tiene que ver, ¿no? ¿Cómo hacemos el seguimiento del Fabry, ¿no? Ayer visité un paciente que me dijo, yo oigo como siempre, pero en mi casa me riñen porque el volumen ya ha pasado de 26 a 30, el de la tele. Y así es como le han dicho que, pero para él está como siempre, no tiene percepción de que tenga hipoacusia. Ahora la familia sí, el volumen de la tele. Lo enviamos al otorrino. ¿Y tiene hipoacusia y para qué nos vale? No, yo estoy incidiendo en el... Hombre, nos vale para saber que tiene hipoacusia, y ajustarle a su calidad de vida, por supuesto. No creo que nos pueda servir para monitorizar... Yo pensaba que era de coña, que lo decías, ¿no? Era de ironía. Pero más allá de la ironía, yo creo que sí es muy pertinente, porque estamos hablando, lo comentaba también María al principio, del equipo multidisciplinar que sigue a estos pacientes. Pero a mí a veces me da un poco miedo, cuando es un equipo muy multidisciplinar, quién es el responsable último de dirigir la orquesta. El nefrólogo. No lo sé. Yo creo que quien sepa y quien quiera, ¿no? Quien sepa y quien quiera. Pero eso yo creo que es muy importante, que los unos por los otros no quede la casa sin barrer, sino que haya alguien que sea el referente último y que en un momento he estado en el otorrino y me ha dicho no sé qué. Alguien se lo tiene que contar, ¿no? Porque es que si no, yo creo que el paciente queda un poquito así como un poquito deslavazado, fragmentado. Yo creo que eso es un poco fastidioso, ¿no? Quiero decir, sí a la multidisciplinaridad para seguir,
pero yo creo que habría que identificar de alguna manera el líder del equipo multidisciplinar que identificara el paciente para que sea en último extremo quien bueno, pues coordinara, ayudara a tomar las decisiones definitivas, etcétera, ¿no? Porque si no, tratamiento sustitutivo. Imagínate que haya una disparidad de criterio entre el nefrólogo importante y el cardiólogo tal. ¿Cómo desempatamos? No, y que se han de crear estas reuniones, ¿no?, multidisciplinares, debatir, porque, por ejemplo, ¿no?, el caso que explicabas, ¿por qué ha escogido anticoagulante? Pues que se debata todos los especialistas conjuntamente, claro, y así ya será una decisión. Y eso estará muy bien. Habrá una sesión, habrá una tormenta de ideas, habrá una cosa consensuada y colegiada, pero ¿quién se lo cuenta luego al paciente? Yo que creo que eso es muy importante, igual que hablamos de la gestora de casos, enfermera y tal. Yo creo que en un equipo de este estilo siempre debería haber alguien que el paciente identificara como, en último extremo, el portavoz del equipo ¿no? Creo que eso sería muy útil, que siempre quedara claro en estas reuniones multidisciplinares quién va a ejercer ese papel. Que a lo mejor puede ser rotatorio, yo qué sé, o para pacientes concretos. ¿Quién le digo al paciente? Pues tú vas a ser al final, o sea, no tiene por qué ser un especialista constante, ¿no? Pero que siempre se identificara a alguien como, digamos... Mejor si es constante, pero yo creo que implícitamente, no lo sé si hay más gente que tengan equipos, pero me da la sensación de que por casualidades X hay sitios donde es el nefrólogo porque empezó, en otros sitios que es el internista, en otros sitios que es el cardiólogo, pero que al final siempre acaba habiendo un referente con el paciente. No sé si estoy en lo cierto o no. Probablemente sí, pero que eso sea... No, a lo mejor no lo estoy, estoy extrapolando impresiones. Claro, en pediatría, al menos nosotros sí que lo vemos en nuestra unidad y después tenemos los otros especialistas pediátricos con quien podemos comentar los resultados de cada cosa, pero digamos el director un poco de orquesta con asesoramiento y demás, sí que somos los pediatras que estamos en la unidad con la enfermera de la unidad. Yo lo que veo en muchos hospitales también no es, lo ve el cardiólogo, el nefrólogo y se lo envía a diferentes especialistas. Pero el problema es que no se tiene en cuenta, ¿no?, que el paciente también tiene una vida laboral, una vida estudiantil y que cada visita al hospital implica una carga en su vida muy importante. Entonces, más allá de que lo veamos todos, también que se hagan las visitas, que se puedan hacer el mismo día, que el paciente no pierda tantos días de su vida estando viviendo en el hospital, que ya venir cada 14 días a ponerse el tratamiento ya es bastante para su vida, ¿no? O sea, nos tenemos que coordinar entre todos. Bueno, en nuestro caso puedo decir que el líder de la orquesta es el nefrólogo, porque es Joan, del que más he aprendido en toda mi vida, de Fabri, evidentemente, porque tiene una experiencia muy larvada, pero sí que es cierto que si predomina la clínica cardiológica, pues lo sumo más yo y me escriben más a mí los pacientes y todo esto, pero es cierto que Joan ya tiene una edad, está un poquito más liberado y tiene como más tiempo, ¿no?, para atender a cosas más concretas, y a veces me lo comenta el paciente y digo, oye, Joan, mira a ver si puedes hacer esto, he hablado con este y con este, pero lo puedes visitar, ¿no?, porque está menos colapsado y tal. En nuestro caso ha sido el nefrólogo, también porque es el primer órgano que digo pro, ¿no?, que digo yo, o sea, y entonces quieras que no, por ahí ha pasado mucho esto. Yo creo que da igual el que lo vea, siempre y cuando esté muy implicado. Que haya alguien. Sí, 100%, sí. Aquí la experiencia ha sido un poco esto, ¿no? Es el nefrólogo, pero tenemos el equipo multidisciplinar y pues se acordó un circuito de controles, de pruebas que pues el cardiólogo me decía, mira, de base cada 3 años le rezo. Pero claro, si hay un caso X que pues vemos que va peor o lo que fuera, pues en la reunión se comenta y él me dice, no, pues mira, te pides cada año. Si la resonancia cerebral es enteramente normal, pues probablemente no le ve el neurólogo hasta cuando hay alguna alteración. Y así, más o menos creo que que ha ido bien, pero es cierto lo que tú dices, la sobrecarga ya solo de las pruebas, si se sigue el circuito era muy importante para el paciente, más si ya está en tratamiento. Bueno, sí, pero la verdad es que yo creo que son diferentes, pero que han sido por casualidades. Han llegado los pacientes con la afectación y ahora, de hecho, ya hay pacientes que tienen más afectación cardiológica y que ya no tienen nada nefrológico, pero seguimos llevándolos como un poco portavoces, pero porque está así implícitamente funcionando. Bueno, cambiamos, porque dice, y voy a ligar con lo que
tú has sugerido al principio, es el valor del estudio del árbol genealógico, en este caso, en cualquier caso, identificar para seguimiento o identificar para consejo genético. Y entraremos en lo que es el consejo genético. ¿Para qué tendríamos que hacer un árbol? Deberíamos hacerlo siempre, obviamente. Claro. Es decir, ¿por qué no? Yo no concibo ver a ningún paciente con una enfermedad hereditaria, es decir, que como causa, ¿no? No es algo ajeno, no es un accidente, no es una infección, ninguna cosa, sino que es algo que viene de sus ancestros, sin que tengamos un árbol familiar, que yo creo que tiene distintas utilidades, ¿no? En primer lugar, las enfermedades genéticas raras, hereditarias, claro, es una de las red flags que llaman, ¿no? De las banderas rojas, es realmente ver que haya antecedentes. Te puede permitir, ante una sospecha medianeja de que pueda ser una enfermedad hereditaria, si tú ves una agregación familiar y un patrón muy sugerente, pues yo creo que se te refuerza un montón, ¿no? Eso sería antes de ningún diagnóstico, solamente cuando estás, digamos, en práctica clínica habitual. Claro, el tema es el tiempo y, digamos, lo familiarizado que estés con hacer árboles de una forma ágil, operativa, que no te consuma el poco tiempo que tenemos, ¿no? Eso al principio yo creo que puede ser un pilar importante para reforzar la sospecha de una enfermedad hereditaria rara, ¿no? Que a veces es difícil y es inespecífica en manifestaciones. Pero lo que no me cabe ninguna duda es que es un pecado absoluto, una vez que hay un paciente índice ya diagnosticado, no ir a saco con el estudio del árbol familiar, para identificar otros familiares a riesgo y poder hacer un diagnóstico genético en cascada, que es como esto se llama, y poder, gente que a lo mejor o se crea sintomático o tiene manifestaciones que no se han relacionado, tiene una proteinuria en este caso, pero que nadie lo ha vinculado con Fabry, o a lo mejor también era diabético. Por cierto, diabetes más Fabry, más facilidad para hacer proteinuria, como efecto sinérgico, ¿no? O potenciador. Entonces, ahí yo creo que es absolutamente esencial. Si hablábamos de las dificultades que puede tener y limitaciones el cribado neonatal, al principio hemos también un poco hablado de los cribados de los grupos de riesgo, ya sean por problema de cardiopatía o enfermedad renal o ictus de origen incierto y tal. Realmente el rendimiento de esos cribados es bastante bajo, en el sentido que probablemente no supera un 1% en ninguno de esos modelos de patología los hallazgos de mutaciones, y muchas veces además en este caso no encuentras variantes relacionadas con fenotipos de inicio tardío, pero muchísimas variantes de indicado incierto que no tienes información, pues son variantes, como se ha dicho antes, que son privativas de esa familia y que a lo mejor puedes tener instrumentos que te puedan ayudar a darles más valor, pero que si no tienes una contextualización de esa variante en la familia y puedes hacer un ejercicio de cosegregación, pues te quedas un poco más en el aire, ¿no? Cuando tú saltas de hacer no un cribado de un grupo de riesgo, sino un cribado de la familia, el rendimiento es absolutamente distinto, ¿no? Un estudio muy pionero sacó que había unos 5 familiares adicionales afectados por cada un caso índice. Luego hubo otro estudio, este es un estudio americano de mediados de 2011 o por ahí, en 2010 aproximadamente. Luego hubo otro inglés que eran casi 4, ¿no? Ahora ha habido uno ruso que se acaba de publicar que por cada caso índice había 2 familiares afectados y por cada 2 familiares que se testaban identificabas a uno. Un poco en un comentario que yo hice, era la regla del 2 por 1 y el 1 por 2. Es decir, por cada índice eres capaz de sacar otros 2 y solamente tienes que testar molecularmente a 2 para sacar uno cuando tú estás trabajando sobre el mapa de carreteras, que es un árbol familiar, identificando los pacientes a riesgo, ¿no? Yo creo que el árbol familiar tiene esas 2 fases, ¿no? Uno cuando estás sospechando que es una enfermedad genética hereditaria, y ahí es una ayuda útil, pero cuando tienes una familia es absolutamente tienes un paciente índice, es inexcusable estudiar a la familia para proporcionar un diagnóstico en cascada en enfermedades a riesgo y tal. Y luego para el consejo genético, pues también es fundamental, ¿no? No sé si quieres... ¿Qué es eso del consejo genético? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Primero hay que decir que es una mala traducción del inglés, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? En el sentido que no es el genetic counseling de los anglosajones,
el counseling, también hay psychological counseling y muchos counseling, pero que significa asesoramiento, apoyo, soporte, no tanto advising. Quiero decir que, doctor, ¿qué haría usted en este caso? Precisamente esa es la regla prohibida para hacer asesoramiento genético, consejo genético. Tú no puedes decir qué es lo que hay, ¿no? Realmente la definición del consejo genético está dada ya desde hace muchos años. Es la manera de una patología que, como decía antes, viene de la propia esencia tuya, que no es algo totalmente externo, comprender cuál es la base genética, cuál es el mecanismo hereditario, el riesgo de recurrencia, y esto es lo que habitualmente, hasta ahí, es donde lo que se suele considerar consejo genético, pero para mí es mucho más. Y un poco, desde luego, si habláramos de los niños, es tratar de explicar claramente bien en qué consiste la enfermedad, cuál es el mecanismo, cuál es la evolución posible, la historia natural, qué medidas de prevención o terapia existen, para que luego ellos tomen sus decisiones que muchas veces las más críticas quizás son las reproductivas, ¿no? Es decir, y eso en una enfermedad ligada al X es crítico, ¿no? Porque las enfermedades ligadas al X que tienen, aunque haya mujeres sintomáticas, pero la característica es que muchas veces las mujeres no son nada conscientes de que tienen la enfermedad y, sin embargo, bueno, pues a los hijos varones y a las niñas tienen un 50% de transmitir, ¿no? Entonces, esa simple cosa que para nosotros es una obviedad, pues muchas veces las familias no lo saben, ¿no? Entonces, tienes que ayudarles también a decir exactamente qué pueden hacer para evitar la transmisión en estos casos, y ahí ya te mueves en un terreno también ético y técnico un poco delicado, que hay que explicarlo muy bien, y a veces deshacer falsos entendidos a priori. La gente piensa que la solución ideal es el diagnóstico genético preimplantacional con fecundación in vitro. Pues lo han leído y es lo que van buscando. Y a lo mejor no hace falta hacer eso, sino que hay otras opciones, ¿no? ¿Cómo qué? Bueno, el diagnóstico prenatal es una opción, ¿no? También. O la utilización en un momento dado, si no quiere hacer nada y no tiene ese prurito de inmortalizarse, porque la gente tiene unas ganas tremendas de tener hijos biológicos propios, con el riesgo que a veces conlleva, que se pueden también utilizar óvulos de donante, ¿no? O espermatozoides de donante, que son otras opciones. Yo tengo, digamos, una especie de esquema de cuando cuento esto, cuento 5 opciones, y la primera es: hay gente que quiere asumir los riesgos, lo que la naturaleza quiera o lo que Dios quiera. Es decir, esa es una opción que también pueden tenerla, ¿no? Y luego, a partir de ahí, hay hasta 4 o 5 opciones complementarias, y ellos tienen que tomar la decisión, que no sobre la marcha, tienen que meditarlo, ¿no? Idealmente siempre con la pareja y nunca con una suegra presente, ¿no? Porque siempre en esa idea de culpa, de proyección y tal, y de vergüenza por ser digamos, la rama de la familia que está transmitiendo el problema, las suegras es un factor de distorsión absolutamente nefasto, ¿no? Pero la pareja siempre es importante que estén ambos miembros, ¿no? Y bueno, el asunto es que yo creo que para dar un asesoramiento genético en Fabry de una forma adecuada, o bien otra vez aparece ese equipo multidisciplinar y el interlocutor de ese equipo participa con, a veces, el que más sabe de genética, que a veces no es un clínico, sino que es un médico del laboratorio o otro profesional del laboratorio, y lo hacen de una forma conjunta. Pero yo creo que no es solo hablar de riesgos de recurrencia y mecanismos de transmisión, sino es hablar de todas esas otras cosas que son muy importantes para tomar la decisión. Por ejemplo, ahora en nuestra consulta, dando un salto, está un poco en debate de si se debe hacer algún tipo de técnica reproductiva para la gente que tiene una mutación asociada a cáncer. Entonces, eso hemos tenido algún conflicto. Una pareja que uno de los dos tiene una mutación en BRCA, entonces, ¿deben de hacer algo o no deben de hacer algo? Claro, depende cómo la familia haya vivido su historia previa, en el sentido que hay veces que ha habido un solo caso, que se ha diagnosticado temprano, que se ha curado enseguida y tal. Pero ha habido familias en las que han muerto 3 o 4 mujeres de una forma prematura, o por mama o por ovario, y tienen pánico a volver a transmitir esa mutación, ¿no? Entonces, la percepción, esos elementos incluso también psicológicos, también un poco hay que ponerlos en juego en el asesoramiento genético. No es una cosa trivial y fácil, ¿eh?
hay que dedicarle tiempo y asegurarte que comprenden bien cosas que a veces no son fáciles de explicar, ¿no? Nada que añadir, ¿no? Hay quien pregunta que para el seguimiento, al final es ahondar en lo mismo, pero ahora luego cambiamos a que si pruebas de imagen o LISO-GB3. Y la pregunta de la LISO-GB3 está como 30 veces. Yo pienso que todos los estudios que tenemos de eficacia están basados en la clínica y en pruebas complementarias, no en la LISO-GB3, ¿no? Entonces, si somos académicos, que creo que es como tenemos que ser, me parece que no, el papel lo puede tener como una profecía autocumplida, ¿no? Va bien y encima la bajo al LISO-GB3, pues qué bueno soy, ¿no? Pero, o qué buena soy, pero no creo que tenga papel, y las pruebas de imagen son fundamentales con la anamnesis. Es que hay que hablar con los pacientes, es que si no es imposible. Cómo te encuentras, hay varios scores, coge el que más te guste, algunos están más o menos así y te pueden ayudar, pero yo creo que hablando con los pacientes realmente te lo explican, ¿no? Estoy mejor, estoy peor, y vas buscando un poquito, te duele tal, oye, ¿cómo tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes trabajar? ¿No? ¿Has tenido que faltar algún día al trabajo? Cosas así, te pueden dar una idea, ¿no? De por dónde van los tiros. ¿Utilizas scores de estos? Bueno, es que te he visto la cara un poco... Los usamos, sí, pero más bien por afán científico y académico. Pero hay el MSSI, el DS3 y el FASTEX, ¿no? Son los que hacemos en nuestra práctica diaria. Pero realmente si hablas con el paciente, él te explica todos estos síntomas. Y tampoco están bien determinados para el seguimiento, para ver que aumenta el MSSI, esto implica seguro que está teniendo una mala evolución. No, porque hay muchos parámetros que son totalmente de cantidad de dolor o astenia, no sirven realmente para la práctica clínica. Entonces es hablar con el paciente, es hacer las pruebas complementarias y allí podemos determinar la evolución. El neurólogo debe estar más familiarizado con los scores, ¿o no? No, yo no paso ningún test. No. Hace tiempo, es que ya me pasó con lo de las demencias. El Blessed, el no sé qué, el no sé cuánto. Hace tiempo que descubrí que si hacía bien la historia clínica, yo solito podía rellenar las preguntas del test. Y decidí que no, que ya me valía con la historia, que prefería estar hablando con él que haciéndole las preguntas de un test, que a veces también son como están hechas a ellos. Nada, yo esto, una cosa que me hace mucha gracia es el que tenemos que rellenar precisamente para la CAFAC, y que te dices, ¿cómo te sientes respecto al año pasado? Que es así la pregunta, ¿eh? Y yo siempre me quedo diciendo, bueno, ya lo pongo yo. Sí, pero estoy 100% de acuerdo con María, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay una correlación, y que esto sí que se ha visto en empeoramiento de test y empeoramiento de pruebas de imagen, y esto es así. Otra cosa es que tú tengas que basar tus decisiones por un test, que eso no estoy nada de acuerdo, ¿no? Lo que vengo a reivindicar es el papel de la clínica frente al LISO-GB3, y que evidentemente lo que buscan estos scores es juntar clínica y imagen para poder darte una respuesta de un score que a día de hoy no está bien validado, ¿no? Que esto es lo que vendría diciendo María, y cuya utilidad es relativa, pero que nos tenemos que olvidar pero un poco mejor la clínica que el LISO-GB3. eso es lo que queríamos decir. Sí. Lo que pasa es que a los médicos los números nos deslumbran, ¿no? Nos encantan los numeritos. Los scores, porque, claro, claro, una P. Claro, sí, esto es otra historia, ¿no? La significación estadística y no la significación clínica, ¿no? No, pero que quiero decir que la medicina de los números es muy sencilla. Y es muy... sobre todo cuando los números van a favor. Cuando van en contra ya los tapas, ¿no? ya los ocultas, ¿no? Pero, y luego hay otra cosa que es importante respecto a lo mejor a las escalas de tema de dolor o de afectación neuropática y tal, que a veces son instrumentos que se diseñaron para investigación clínica y no tanto para seguimiento clínico. Son tremendamente complejos, que un monitor de un ensayo pues puede dedicarse una hora a testar a alguien en todos estos sistemas de puntuación de score para dar esto, ¿no? Y en la lógica de la metodología de un ensayo clínico, que hay aproximaciones fundamentalmente numéricas más que cualitativas, ¿no? Entonces, pues funciona, esa es la lógica que tiene sentido, ¿no? O aplicar después, buscando la P, de ver el cambio del score como un número que unifica una serie de conceptos blandos, difusos, dispersos, ¿no?
Pero yo creo que efectivamente que la apreciación subjetiva de un médico con experiencia supera con mucho a los scores y son más simples y más naturales que hacer y menos engorrosos y menos time consuming y luego seguir con menos fríos. ¿Qué? Menos fríos. Menos fríos, pero seguir con GB3 por todo lo que ya por LISO GB3 y por todo lo que se ha dicho ya no sirve para nada, ¿no? Tiene su contribución al diagnóstico. Yo creo que ahí sirve, como decíamos antes, para completar un poco el fenotipo bioquímico, ¿no? Que te ayuda un poco a dar consistencia a todas las cosas, pero luego ya para seguimiento, con las habilidades de los chicos y chicas que antes hemos comentado, ¿no? Pero luego para seguimiento no le veo papel. Elisenda, dicen que como están las indicaciones para tratar a un niño, ya lo tenemos claro, pero si hay restricciones, o sea por ficha técnica, o sea... Claro, estrictamente por ficha técnica sí que las dos enzimas están aprobadas, una a partir de los 6 años y la otra a partir de los 7, y la chaperona a partir de los 12. Claro, o sea que tú no puedes tratar a un niño de 6 años con cualquier cosa. Con uso compasivo se podría discutir, y con el CAT-FAC. Claro. Pero por ficha técnica está así. Y esto no es solo de Cataluña. No, entiendo que esto es ficha técnica. Sí. Y claro, la FDA pues aprueba unos, por la EMA están estos 3 aprobados y ficha técnica estas edades. ¿Y tiene algún racional o es porque...? Es hasta donde se ha probado, ¿no? Porque te dice de 0 a 4, si no recuerdo mal, pues no hay datos. Y de 4 a 7, pues sí, la seguridad... De hecho, la edad se ha ido avanzando. Un año antes era 7 y 8 y ya se ha bajado a 6 y 7. Con lo cual, a medida que vamos teniendo más datos... Es que en pediatría es algo que nos encontramos frecuentemente, el hecho de tratamientos nuevos que evidentemente no se han probado con niños. Porque no vas a hacer de repente un ensayo clínico para valorar la seguridad de un fármaco en un niño de 3 años. ¿No? Entonces primero empieza el adulto, se ve la seguridad y esto se traduce en el niño. Y a menudo nos encontramos en esta situación un poco, esta marea de parece que el tratamiento va bien, ¿cómo lo voy a pedir para un paciente pediátrico? Y aquí entran pues muchas cosas a valorar, ¿no? Cómo puedes cambiar la historia natural de esta enfermedad, qué impacto tiene sobre el niño, ¿no? Porque estamos hablando de Fabry, que quizá tenemos en mente una enfermedad que se va a desarrollar a lo largo de 15, 20 años, pero claro, tenemos enfermedades que también tienen su debut en la edad pediátrica, las metabólicas, ¿no? Con el espectro de debut neonatal y pediátrico, que si tratas ya, pues evidentemente o consigues una supervivencia a largo plazo y le cambias del todo la historia natural. Es delicado, pero bueno, se tiene que empezar. Y eso está el uso compasivo, comités del hospital, etcétera. Te preguntabas que cuál era el racional de que hubiera una edad de corte, porque las autoridades regulatorias son bastante simplonas, ¿no? Entonces trasladan, lo comentamos ayer cenando, trasladan los criterios de inclusión de los ensayos clínicos directamente a la ficha técnica, sin más ambigüedades, ¿no? Claro, entonces, si el ensayo clínico se ha hecho con población pediátrica a partir de una edad, sí, cuando se registra, esa es la edad límite que lo pone, ¿no? Sin más historias. Es decir, si el laboratorio investigador hubiese cogido 2 años menos, la población de inclusión del ensayo, en la ficha técnica habría 2 años menos. Es tan tonto como eso. Pero siempre puedes utilizar como una indicación off-label, ¿no? Es decir, que se puede hacer si realmente... Yo no creo que haya tantos niños pequeños perdón, a lo mejor tengo una percepción, digamos, pobre, ¿no? De los niños pequeños, que mereciera la pena intervenir y además con el impacto que ya hemos comentado antes que supone recibir el tratamiento sustitutivo. Pero si estuviera convencido de que hace falta, yo creo que tienes que ejercitar el Real Decreto de uso de medicamentos y situaciones especiales que contempla lo que antes se llamaba uso compasivo y ahora se llama uso fuera de ficha técnica. Efectivamente, en los hospitales va a haber una comisión que, digamos, valida de forma colegiada esa indicación y lo pones, aunque no esté en ficha técnica, ¿no? Es decir, a veces probablemente tendrás que tener una autorización del padre de los niños también, sí, de que está de acuerdo, de que estás utilizando un fármaco fuera de ficha, pero no es una barrera insalvable si estuvieras, porque claro, la restricción de la ficha técnica se ha producido de una forma arbitraria por tal como se diseñó el ensayo pivotal o el que consiguió la autorización.
Es que es algo así de tonto. El racional es eso, circunstancial, no es racional, ¿no? Que no tiene nada de racional. Es casualidad. Y pasamos a las mujeres. ¿Qué hacemos con las mujeres? Que lo digan las mujeres. Tratar, no tratar, cuándo tratar, qué diferencia en el tratamiento. Creo que ya al menos hemos dejado de lado el término este de portadora, porque es odioso, la verdad. Y ya todos tenemos claro el tema de la lionización. Entonces, hablando... ¿Todos tenemos claro? Sí. ¿No? ¿No lo tenemos claro? Sí. En la mesa sí. Ahora existe. ¿Alguien no lo tiene claro? ¿Alguien no lo tiene claro? No, el concepto, bueno. el concepto probablemente lo tiene claro todo el mundo, creo, mayoritariamente. Ahora, digamos, la forma como actúa al final es un poquito elusiva, que dirían los anglosajones. Entonces, hablando del consenso que mencionabas, ¿no? El europeo, realmente creo que lo que dice es que donde hay discusión, que es las mujeres con un fenotipo no clásico, ellos dicen de iniciar el tratamiento una vez ya tenga síntomas, no signos de proteinuria ni T1 mapping, no, síntomas, si no, consideran que no es de tratamiento. Entonces, realmente aquí en España, yo creo que eso no lo hacemos según si ya empieza a haber una afectación clínica evidente, ahí iniciamos el tratamiento. Entonces, yo por eso ese consenso no lo apruebo para nada. No, depende de dónde va. De hecho, nosotros tenemos una paciente que empezó con dolor y solo tenía dolor y le empezamos el tratamiento y lleva 13 años y sigue teniendo dolor. ¿Verdad? ¿Eh? No, que sí, mejorado. No. Bueno, mejoró el primer año, quizá, ¿no? Más o menos. Y ahora, ahora lo único positivo es que ahora tiene patología cardíaca. Y entonces ya nos quedamos más tranquilos de que lo estamos haciendo bien, porque va a evolucionar. La profecía autocumplida, ¿no? Estaría peor, gracias. Menos mal que la he tratado, porque ahora tiene hipertrofia, pero estaría peor. Ahora nadie nos puede decir nada. Pero también tuvimos una paciente que empezó el tratamiento, mejoró, y de estas que no tienes claro nada más, que no progresa, que el dolor mejoró un tiempo pero no terminaba de resolverse, y se planteó retirar el tratamiento y pues se paró un tiempo y ahí hizo un debut cardiológico con una TV que prácticamente... Bueno, se paró, se reanimó y bueno, fue así, ¿no? Fue mucha casualidad, ¿no? Sí. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Es como el ictus, ¿no? Que No comentaban, sabes. son desgracias, ¿no? Bueno, pero a veces no es fácil, o sea, en este caso tienes una paciente que apenas tiene sintomatología, que se está tratando, que solo tiene dolor, que se decide en la comisión de la CADFAC que se retira el tratamiento y le retiras el tratamiento y a los 6 meses, 5 meses te hace un problema cardíaco. Carta a la CADFAC. Explícale a la paciente que no ha sido causa-consecuencia, ¿no? Me gusta mucho pensar por qué. O sea, te tienes que basar en muchas cosas para retirar el tratamiento a un paciente, pero es que tienes que ser muy valiente. Pero esto pasó. Pues tienes que asumir lo que va a pasar luego, que en este caso puede ser un perifenómeno, pero seguro el beneficio tiene que ir siempre a por el paciente. Tampoco estamos hablando de que estamos tratando a... Es como algunos tratamientos para una enfermedad llamada amiloidosis, por ejemplo, que puede ser una avalancha descomunal con un precio prohibitivo. Tampoco estamos hablando de una enfermedad tan frecuente, sino es una enfermedad minoritaria. Cuando tiene que exponer un tratamiento, quitarlo. Quitarlo es mucho más difícil, ¿no? No, pero sí que creo que si tienes signos de enfermedad, me parece difícil que te retiren un tratamiento porque no haya actuado a nivel neurológico. Yo estoy convencido que ahora no pasaría, pues, ¿no? Igual hubiese hecho con tratamiento y en el hospital de día poniéndose el tratamiento, en este caso en su casa, me da igual, le hubiese dado la taquicardia igual. Pero... Eso sí que no tiene ningún racional que interrumpas el tratamiento y en 4 meses pase algo, ¿no? Pero creo que es complejo. Pero bueno, porque no ven en un comité donde el clínico no va a exponer el caso y que hace una valoración de lo que tú escribes en la electrónica del CatSalud y luego lo leen y dicen
cuelgas, ¿no?, los PDFs de las pruebas que le has hecho tu paciente y un texto donde explicas, ¿no?, por qué crees que, ¿no?, cómo está y todo. Y te retiran el tratamiento sin hablar contigo, ¿no? Y te llega una carta y te dice, mira, que te retiramos el Ostras, esto es durísimo pues tú eres el clínico tratante, ¿no? Y el que asumes un poco la comunicación. No, o sea, a mí me cuesta mucho imaginarme que sin estar tú en el comité en presencia y poder discutir el caso in situ, se te pueda hacer... ¿Qué pasa, que se te haga esto? Eso que pasa en Cataluña, que no sé en cuántas comunidades sucede, en Madrid no sucede. Es apelable la decisión de este comité. Sí, tanto. Te lo digo porque es muy difícil que si tú te cargas de razón y haces un informe clínico, una redacción, digamos, que defiendas tal, otro médico pueda atreverse a asumir la responsabilidad, o otro grupo asumir la responsabilidad de decir, pues no, pues quítalo. Otra cosa es que tú, a nivel de clínico responsable, no tengas un convencimiento absoluto de si debes de seguir o no, ¿no? Y entonces... Quiero puntualizar que no estoy en contra del concepto del CADFAC, ¿eh? A mí me parece una cosa muy adecuada, pero controlar... Con audiencia o con posibilidad de apelación. Claro. No, apelación hay, pero bueno, ya le han quitado el tratamiento. Es decir, yo creo que hay que haber como una advertencia de... 7 o 8 años, yo creo que ahora no pasaría, pero... Claro, también, ¿no? Hace ya 7 o 8 años, ¿no? Quiero decir que también ha ido evolucionando, ¿no?, el concepto de enfermedad. Pero bueno, era un poco que no sabes qué hacer con las mujeres, ¿no? Porque en este caso de esta mujer se interpretó que el dolor no era dolor neuropático. No, como no había, como seguía teniendo dolor, pues no era... Futilidad, ¿no? Exactamente. Claro, es que claro, es el concepto preventivo... Perdón. No, tranquilo, que hasta que no lo valores bien, ¿no? Porque fisiopatológicamente, si le das valor a este dolor, tienes que entender que si le falta la enzima que tú le estás dando cada 2 semanas, esto va a afectar a otros órganos, potencialmente. Entonces cuesta mucho fisiopatológicamente decir, bueno, esta mujer tiene dolor y le retiro. Pero claro, en este caso individual no sé cómo se argumentó... A lo mejor te apetecería en ese caso concreto haber tenido estudio de fibra nerviosa fina, que de alguna pero manera es que tampoco te daba nada, tampoco te daba nada. Ahí va un poco a incidir, o sea, en este caso se le ha hecho fibra fina, yo qué sé, calor, frío, no sé cuántas, todo lo que el neurólogo y no se le demuestra nada, pero ya tiene los dolores y dice que tiene los dolores invalidantes. Yo me tomo muy en serio. ¿Y qué haces? No, lo digo como ejemplo de que seguro que hay más casos iguales. Yo me tomo muy en serio la fibromialgia. Yo creo que es un problema muy grave y una entidad que existe, no está en el coco de la gente, ¿no? Probablemente tendrá con fibra fina, en este caso tienes una paciente dolor, que tiene un estudio genético pero que de Fabry, que tiene familia con enfermedad de Fabry, que tiene descendencia con enfermedad de Fabry, con afectación, y ella lo único que tiene es dolor, y que tiene mucho dolor, y no le consigues demostrar nada, ni a nivel renal, ni a nivel cardíaco. Bueno, con el tiempo al final ha tenido problemas cardíacos, pero si no le consigues demostrar nada, la deberías tratar. Si el dolor es el único síntoma y no consigues documentarlo, a lo mejor sería una decisión complicada, ¿no? Porque hay patologías prevalentes, decía lo de la fibromialgia, no por casualidad, que puede coincidir, y a lo mejor es que efectivamente si no hay un efecto específico del Fabry sobre ese dolor, pues probablemente podrías tirarte toda la vida tratándola y nada, ¿no? Es decir, que hay que ver el contexto global. A ver qué dice el neurólogo. Es la primera pregunta de la mañana que me resulta incómoda. Se la ha retirado. No, son las mejores. Yo haría mans y mánigas, decimos en catalán, para conseguir demostrar que tiene algo en el nervio. Aparte de los estudios de fibra fina que podemos hacer en los actuales servicios de neurofisio de los hospitales de tercer nivel, buscaría la manera de hacerle una microneurografía que no está a tiro en todos los sitios. No sé si el Josep Valls la no lo sé, puede hacer. Pero yo a aquella paciente la diagnostiqué, o sea, empecé a creer que el dolor era por Fabry porque sus nervios no estaban bien, cosa que supe gracias a la microneurografía y la tuve que pedir fuera del hospital. Yo haría todo lo posible para estar seguro de que ese dolor es o no es neuropático,
y si tengo que contestar tipo examen, si llego a la conclusión o sospecho de que sí que lo es, la trataría, y si llego a la conclusión de que no hay ninguna evidencia, quizá me tendría que sentar a plantearme el tratamiento. No me parece me parece un epifenómeno lo que pasó, o un perifenómeno, como lo queráis llamar, pero es que también podía haber pasado al revés, estar tratándola 30 años y no conseguir absolutamente nada con el dolor y no aparecer nada más. Entonces, bueno, a veces tenemos que decidir con la información que tenemos y nos podemos equivocar. Bueno, pues si nos equivocamos lo asumimos, pero hay que tomar las decisiones, ¿no? Es casi filosófico, pero yo creo que volvemos a la primera pregunta de qué es la enfermedad de Fabry, ¿no? Entonces, no es ser familiar de un Fabry y llevar su mutación, ¿me entiendes? Sino que es tener una serie de signos y síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces, volviendo a eso, tenemos uno, ¿no? Un síntoma que es el dolor y estamos buscando otros signos. Hay que partirse la cabeza para buscar algún otro signo que te apoye el diagnóstico, aunque no haya una respuesta, que no siempre responden al tratamiento, también los que tienen otros órganos afectados. En cuanto al dolor neuropático, no siempre, es una cosa que constantemente vemos en consulta, que les sigue doliendo. Evidentemente, probablemente progrese menos, probablemente les duele menos, porque esto sí que te lo explican, mejore del dolor, pero sigo teniendo, ¿no? Esto te lo explican mucho, ¿no? Hay que buscar otras cosas, hay que buscar, no sé si vale la pena, de nuevo, buscar podociturias, buscar biopsia, buscar alguna cosa donde tengas depósito y decir, bueno, quizás para el dolor no me está sirviendo, pero quizás tenemos que buscar un largo plazo, ¿no? Con esta paciente, porque el dolor sí que es, ¿no? Por esta enfermedad, porque no encuentro otra. Entonces, si no encuentro otra, es un diagnóstico de exclusión en presencia de otros signos y síntomas de enfermedad, ¿no? Tenía la única manera que podrías. Reso craneal esta paciente, normal. Todo. Y no tenía nada cardíaco antes del evento cardiológico. No, conocido. Claro, es que 7-8 años no tenía mapping, no tenía strain, no tenía muchas cosas. El electro, que a veces sí tiene alguna afectación, pero las mujeres son más complejas de detectar por ahí. Tal vez viendo ya posterior, ¿no? Lo que se veía era pues un acortamiento inicial del PR, pero, curioso, pero esto viendo, o sea, ya cuando hizo este evento y te pones a revisar todas las cosas con Lisa, pues viendo esto, la carne dijo, bueno, aquí puede que haya habido este acortamiento pero lo primero que vemos es o yo personalmente lo que he ido viendo longitudinalmente, repasando los pacientes, suele haber un aplanamiento de la onda T, acaban haciendo ondas T negativas, que bueno, que sí, ¿no? Y eso te puede ayudar a ir a buscar más y apoyarte, pero por un electro desde luego no nos van a comprar ningún tratamiento, ¿no? Y ahora el caso inverso, también real, tienes encima indetectable, problema nefrológico, proteinuria, algo de insuficiencia renal, tienes afectación cardiológica, tienes córnea verticillata, pero no tienes mutación. No infrecuentemente. No, por eso. Toda la genética, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo la actividad enzimática tiene sí, cero. Pues yo creo que es un falso negativo de la molecular por 1000 razones, ¿no? Una primera puede ser, sí, esa es la primera, ¿no? Que a lo mejor si has hecho solamente secuenciación del gen y no has descartado que tengas un gran reordenamiento, una delección por un MLPA, o ahora a lo mejor una array, las nuevas técnicas de secuenciación masiva sí que intuyen, ¿no? Que pueda haber una variación en el número de copias y que haya una delección, pero no es infrecuente que tú estés delante de un paciente que estás convencido de lo que es y te venga un resultado de una secuenciación negativa, ¿no? Eso es una primera posibilidad. Luego ya puedes irte a otras, si el MLPA es normal, aún no lo has descartado, porque es una mutación intrónica profunda, o puede haber un problema en el promotor, que sea una cosa que no le deje funcionar. Es decir, que el fenotipo yo creo que es muy importante, y el genotipo te confirma la enfermedad que tienes delante y te puede servir para hacer un diagnóstico predictivo de otras personas, ¿no? No trataríais. Yo creo que sí, claro. Sí. Es que la enfermedad Exactamente lo mismo. Claro. Es decir, la clínica manda y normalmente pues puede haber
digamos, Pero estudiando solo... ¿Por qué no lo digamos nosotros? Perdón. No, digo que estoy totalmente de acuerdo, que realmente la clínica manda. Entonces, puede ser que no encuentres nada porque has mirado solo directamente por una secuenciación del gen concreto y no encuentras nada. Tienes que hacer estudios más profundos, tienes que irte al cDNA, que es una copia del RNA mensajero, mirar si hay una afectación de allí y luego también mirar, pues problemas más de reordenamiento, de promotores, de duplicaciones, de deleciones grandes, entonces tienes que hacer MLPAs, otro tipo de estudios y al final el exoma tampoco te lo resuelve, a veces tienes que ir al genoma y tienes que hacer estudios mucho más amplios, con lo cual yo, sin ser clínico, creo que lo trataría. Si la clínica manda, digamos, si tiene toda la sintomatología clínica, pues para esto están los tratamientos, aunque no sean curativos, porque curativo no lo es. Y hay que seguir buscando porque al final la mutación se encontrará. Normalmente tuvimos un caso... Fabry como Anderson definieron la mutación cuando se sabía lo que era el ADN. O sea, definieron la enfermedad, perdón, cuando no se sabía lo que era el ADN, ¿no? Y eran dermatólogos. Y eran dermatólogos, exactamente. Claro, esto era lo que iba a comentar un poco, ¿no? Que también viniendo del campo de las metabólicas, todo el tema del exoma, genoma, esto es algo muy reciente de los últimos años, pero la fenilcetonuria, ¿no? Pues un cambio en el color de la orina, ¿no? Y se acostumbraba a basar más las metabólicas en el biomarcador y en la actividad enzimática que no en una mutación en el DNA, ¿no? Que en sí es una molécula muy estática, pero bueno, y después buscarlo como quieras, si dice DNA, para ir a buscar Deep Intronic Mutations y todo esto, que es precioso, pero en realidad lo que hace la acción biológica es la enzima, la actividad, no tienes actividad y la clínica que tú veas en el paciente. Sí, totalmente de acuerdo. La mutación se acaba encontrando, buscando, llegamos. Que no la tengas o no la tengas, tratarías. Sí, en este caso sí. Claro. Sí. Tú preguntabas por ahí que lo de la frecuencia anual de las exploraciones, que si tiene lógica o no tiene lógica. La reautorización del tratamiento, ¿no? Sí. En un paciente que ya se autoriza el tratamiento, bueno, que es un rollo, ¿no? O sea, hay que pasar todos los test y hay que introducir todos los datos en el aplicativo aquel, que aparte no es fácil, ¿no? De trabajar. No que si hace falta hacerlo cada año, si ya llevas varios años y siempre es que sí, pues sí. No sé, que es una cosa técnica, para médicos, porque... Hace falta hacer todas las pruebas todos los años. Bueno, o las pruebas igual ya las estás haciendo, ¿no? Pero que hace falta meter todos los datos cada año, si ya está autorizado, está funcionando y no tienes datos de... que tienes que dedicar una mañana a esto. Sí. Bueno, sí. Esto yo creo que ya es tema CatSalud, Sí, ¿no? sí. Que económico, Sí, que por ellos eso, quieren para- tener bien para registrado médico, absolutamente pues, todo. tardas un rato. Sí. No, es muy malo. Sí. Créeme que sí. ¿Con qué frecuencia, vamos a aprovechar la pregunta, un paciente tratado, haríamos exploraciones, vamos pues de aquí para allá, neurológicas? Se está complicando la mesa. Independientemente de que me lo pidieran para reautorizarme el tratamiento, las pruebas que yo pediría en una visita basal y una reso al año no se la haría, ni mucho menos. Yo, si le hago una basal, veo que está limpio, probablemente no me plantee pedirle una reso hasta que no aparezcan síntomas o hasta que hayan pasado muchos años. Y un electromiograma, si van manteniendo los reflejos y no hay quejas. Un momento, muchos años, ¿cuántos años son? Que nos gustan los números. Para la reso. Depende mucho de la edad. No tengo un criterio... Si es por intentar dejar Sí. ideas algo más... Es una opinión absolutamente subjetiva porque no hay nada escrito, pero yo, como mínimo, dejaría pasar 5 años, como mínimo, para repetir una reso craneal. Y el electromiograma, pues más o menos lo mismo. Y en todo caso, lo delantaría si en algún momento me parece que hay síntomas nuevos que no había, ¿no? Independientemente de que esté tratado o no tratado. Sí. No matizarías la frecuencia ni de... No, porque me basaría básicamente en la clínica y en la exploración y en que aparecieran cosas nuevas. Entonces sí que lo haría en ese momento. Y si no, pues dejaría pasar un tiempo que a mí
subjetivamente, insisto, que no está escrito en ningún sitio, me pareciera prudencial que pueden ser 5 años. Esos 5 años partiendo de una reso normal. Entonces, si fuera patológica, a lo mejor te puedes plantear... Si fuera patológica, lo acortaría... Espera, que tengo que pensar los años que a él le gustan los números. Exactamente. Estoy aprendiendo, ¿eh? Hombre, si fuera patológica, igual cada 2 años la iría repitiendo. O sea, si no es patológica cada 5, si es patológica cada 2. Por ejemplo. Criterio de Jordi. Presionado por el Torre. Sí. Carlos, bueno, es igual cualquiera como cardiólogo. Sí, ¿Tú qué harías a día de hoy? Lo que hacemos es en paciente asintomático, es decir, que no tiene nuevos síntomas o estás abordando un síntoma que no acaba de resolverse, que entonces lo vemos cada menos tiempo, los vemos cada 12 meses, una cosa así, y vienen con electro y eco casi siempre, el Holter depende. Sí. Bueno, la analítica es que ya como se la hacen ya, yo le añado el NT-proBNP. Me llama Joan y me dice, escucha que lo ve, vale, ya le añado, no, añade lo que quieras y normalmente miramos parámetros de congestión. ¿Qué marcadores? Ahora que lo has dicho, nosotros normalmente miramos parámetros de congestión. Esto es más importante que la LISO-GB3, seguro, ¿no? Sí, ¿no? Y además se ha correlacionado claramente con eventos, ¿no? Miramos mucho el NT-proBNP a nivel de congestión, que es lo que nos está diciendo si ese corazón trabaja con presiones de llenado altas. No sé si tiene insuficiencia cardíaca, subclínica o subperceptiva, ¿no? Pues sí, porque la clínica es una percepción del paciente, ¿no? O sea, que no tiene síntomas, asintomática, pero que ya la tiene incipiente. Y suelo mirarle estroponina para ver inflamación miocárdica, porque sí que también se correlaciona, también con el riñón, porque veo más aumentos por empeoramiento de la función renal que por empeoramiento cardiológico o mayor hipertrofia, eso también te lo digo, entonces hacemos biomarcadores cardíacos, que de momento tenemos estos, ya veremos si en un futuro tendremos más. Hacemos la eco y el electro, el Holter depende, si es una persona que creo que tiene más riesgo por leves dilataciones auriculares, que ya empiezo a ver que tiene cosas, se la hago cada año, y si no, cada 2 años, y luego la resonancia magnética es la que depende mucho, pero normalmente lo hago cada 3 años, y además nosotros tenemos mucha espera también, eso es otro tema, pero independientemente de la facilidad para hacerlo, lo hacemos cada la resonancia basal y luego cada 3 años, una cosa así. Tanto si hay patología como si no la hay. Sí, es que si no la estoy buscando, ¿no? Porque estoy buscando una justificación para tratarlo, ¿no? Que el eco es como el primer, the first glance, ¿no? Y mirar las pruebas, sobre todo. Si pides una prueba es para mirarla, no para leer el texto. Y esto es una cosa que creo que va para todos. Si tú pides una prueba, tienes que mirarla. Y más en una enfermedad que nadie conoce mejor que tú. Entonces tú puedes ver detalles que otra persona no puede ver. Entonces, pedir una eco un Fabry que en principio no tiene cardiopatía, y leer y que te digan todo bien, o tiene, no sé, cualquier cosa, y que tú no la mires y puedas mirar comparativamente, es una cosa que se tiene que evitar de todas las formas, de la misma forma que tú no dejas que te expliquen un electro, ¿no? Si te dicen un electro, dices, bueno, enséñamelo, ¿sí o no? Pues lo mismo pasa con la eco, ¿no? Enséñamelo y te lo miras, porque es una enfermedad que solo tú vas a saber mejor que nadie interpretar. Evidentemente te vas a tener que apoyar en el compañero de imagen, ¿no? Si no le has hecho tú la eco, que también puedes hacer alta resolución. Y con la reso lo mismo. Yo me canso, llevo 6 años viendo resonancia, todas las que pido, porque así es como luego aprendes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, 2 mensajes, la periodicidad y luego que te hagas responsable de la prueba que has pedido para interpretarla, porque si no es difícil que te ayude. ¿Estáis de acuerdo los cardiólogos aquí? Sí. ¿Y vosotros tenéis algún matiz? Más o menos, yo creo que hacemos lo mismo. Nosotros hacemos las visitas semestrales y anualmente es la multidisciplinar, entonces allí se hace analítica electroecocardio. La reso cardíaca nosotros sí que la hacemos bianual. La reso cerebral normalmente es cada 3-5 años, incluso si siempre con todas las pruebas basales. No le pongas mala cara. Y el electromiograma también, 3-5 años normalmente. Me alegro. Sí, más o menos es que es lo que solemos hacer. Sí que nosotros tenemos bastante facilidad para la reso cardíaca, y con palomares y eso, entonces aprovechamos, la verdad. Claro, en pediatría es parecido. Te iba a preguntar ahora en niños pediatría, que no están en tratamiento, las guías ponen que al niño le hagas una valoración anual y a la niña cada 2 años. Porque vas a perseguir el debut. Las guías no las sabemos.
Sí, ¿Tú qué nos recomiendas? Hacemos ¿Qué es lo visita importante? dos veces al año y anualmente la valoración nefrológica y cardiológica seguro. Anualmente. Sí, anualmente la hacemos. Después Nos reso vale cerebral, más. si no hay más síntomas no hacemos. Valoración neurocognitiva pues cada Pero 5 años. niños ¿no? o niñas, independientemente. En el hospital hemos llevado niños solamente. Si tuvierais una niña, Depende de las manifestaciones clínicas, pero probablemente, y depende de la historia familiar, dependería un poco de qué es lo que vamos a buscar, ¿no? Pero yo creo que esto es importante y es lo que estamos. Una cosa es la guía cada 2 años y creo que es más la clínica ver al paciente y actuar dependiendo de, no porque la guía o el consenso me dice cada 2 años, pues depende del paciente, ¿no? Sí. Pero riñón y corazón sí que miramos anualmente y después pues está el dermato, que casi que es un poco interés académico, ¿no? Más angiokeratomas menos, que esto sí que a veces los citan cada 3 años y ya me parece bien. Oftalmólogo y otorrino sí que hacemos también, porque si puedes pillar pues una hipoacusia en el momento adecuado, pues la vas a tratar. ¿Y el psicólogo? ¿Juega algún papel? Sí, bueno, al menos en pediatría, imprescindible. Y lo que abrace un poco lo que es familia y 2 niños. Y normalmente valoran pues la familia en conjunto y después se citan a los niños por separado. Pero sí, del todo. Imprescindible, al menos en nuestro caso. Visto que ponías cara de... Sí, o sea, yo creo que es esencial, pero realmente hay un déficit de psicólogos clínicos muy importante, tanto aquí como en primaria. Entonces nosotros tenemos psicólogo en la unidad, pero la compartimos también con cardiopatías congénitas, entonces tampoco ve todos los pacientes, sino aquellos que por la situación clínica o que recién trasplantados y esto sí que los visita. De Dios, que tenemos muy callado, pero claro. Está dicho todo. La única cosa que me da un poco pena no entender de resonancias magnéticas cardíacas como para verlas yo. O sea, que cuando las pides tengo que fiarme y de las ecocardios también. No me refiero Bueno, él se refiere a que el cardiólogo lo mire, claro. No, imagínate mirándolo yo. Sí, me imagino haciendo cosas que no son de mi especialidad y tal, pero por eso la multidisciplinaridad, ¿no? Hay que apoyarse. Pero el cardiólogo te tiene que dar la impresión... Claro, pero que esa inquietud que tú tienes de que cosas sutiles un cardiólogo no especialmente dirigido a ese tema pueden pasar desapercibidos y que cuando tú tienes ya un expertise de muchos años de verlo, pues te llama la atención, pues nosotros no lo tenemos realmente, ¿no? Entonces, pues efectivamente te das cuenta que a lo mejor la sensibilidad de una prueba cardiológica estándar pues puede ser también subóptima, ¿no? Sí. Pero luego la periodicidad más o menos coincide, ¿no? Yo todos los años no le hago estudio molecular, ¿no? Lo hacemos uno y ya vale. Y desde el punto de vista nefrológico, contesta tú, porque si no, si lo hago ya no tiene gracia. Sí, más o menos igual de lo que hablábamos, depende un poco la afectación que haya de base. Si no hay una afectación, una analítica con orina reciente, ya bastaría si no hay una afectación, una ecografía basal y luego pues anual o bianual, dependiendo. Y si hay afectación con proteinuria o alteración de la función renal, pues habitualmente en estos casos solemos hacerlos cada 6 meses. Y si hay proteinuria, pues por lo menos una vez al año, cada 24 horas, porque es la más valorable, ¿no? Y ecografía cada 6 meses si hay una afectación o anual. O anual en el caso de que pues, tenga una mínima microalbuminuria, por ejemplo. Esto se va individualizando a cada paciente. Voy a preguntar, ¿orina de 24 horas o determinación de proteína creatinina? Yo habitualmente creo que la basal es en orina reciente, proteína creatinina y albúmina creatinina, que yo siempre creo que es muy importante tener de esa proteinuria cuánto es albúmina, porque es lo que nos diría el daño a nivel glomerular principalmente. Si esta es enteramente normal, es que no es necesario una de 24 horas con el riesgo que viene de que no puedas interpretar porque está mal tomada la muestra, la incomodidad que conlleva un paciente recoger orina 24 horas. Pero si hay una alteración en la reciente, pues es importantísimo confirmarlo con una orina 24 horas porque el riñón trabaja a pulsos.
Entonces no sabemos si el pulso lo estamos cogiendo en el pico más alto o en el pico más bajo, y es muy importante tener esa relación de 24 horas y también tener en cuenta que hay que saber interpretarla. Siempre es importante pedir una orina reciente también, porque así puedes orientarte si la muestra está bien tomada. Si está bien tomada la muestra será muy similar, ¿no? 5 o 10 puntos para arriba o para abajo. Pero si hay mucha discordancia, tampoco es valorable esa orina 24 horas. Entonces yo creo que por lo menos una vez al año en el paciente que tiene proteinuria hay que tener una. Estoy impactado por el concepto del riñón trabaja a pulsos. ¿Puedes desarrollarlo? Pues coger es como he vuelto a la carrera y estoy disfrutando mucho porque no sabía que el corazón trabaja a latidos, ¿no? Pero es lo mismo, al riñón le va llegando... Bueno, eso lo entiendo, pero más allá de eso, interpreto que hay un ritmo circadiano o de influencia, por ejemplo, con la ingesta de sal o con la ingesta de iones. Entonces todo depende, claro, si le coges la proteinuria a un paciente que está totalmente estricto y te cumple muy bien la dieta, pues probablemente sea una o que esté muy encamado, o que sea, exacto. Depende de la bulimia, ¿no? De la precarga que tenga ese riñón. De la bulimia, de los iones, de la sobrecarga hidroelectrolítica que tenga. Que es mi forma de expresarlo. Sí, entiendo que lo que quieres decir es que hay más o menos activación del sistema neurohormonal y la homeostasis, ¿no? De sodios y todo esto, ¿no? Vale. Que te puede influir en la proteinuria que tengas. No, pero pulsátil, ¿no? Pero que era un ritmo propio, ¿no? Y cada vez que tienes ritmo sinusal, pues... Porque no lo hemos buscado, porque seguro que lo tenemos, ¿eh? Si no lo habéis encontrado vosotros, ¿no? Bueno, nos queda, vamos acabando. ¿Ibas a decir algo? Sí, le podía decir a Carlas que yo te puedo garantizar que en algunas personas el cerebro también parece que les vaya a pulsos. Nos quedan un par de preguntas, bueno, y tampoco nos queda tiempo para mucho más, porque la idea era acabar a las 2 y ya son casi 2 menos cuarto. Una pregunta que dice que si habéis observado reacciones de hipersensibilidad con las infusiones, y si son más frecuentes, menos frecuentes, cuál es vuestra experiencia y cómo las manejáis. Nosotros sí tuvimos una reacción de hipersensibilidad por una de las enzimas que al final le cambiamos a la otra y dejó de tener. Pero es verdad que con los compañeros de laboratorio, alergias, buscamos si había hecho anticuerpos IgE y no había hecho IgE, pero tenía algo específico de respuesta tardía y por eso el señor cuando se iba al cabo de unas horas a casa es cuando hacía la reacción. Que con corticoides y eso se controlaba, pero es verdad que hizo una reacción de hipersensibilidad retardada en el tiempo. Y está muy publicado esto, realmente es muy poco frecuente. Yo tampoco lo había oído. No, es muy raro. ¿Qué hace esto? Yo no lo viví, pero lo recibí, ¿no? O sea, que quizás hace 10 años que lo hizo. Y el resultado fue cambio de enzima y premedicación con corticoides, paracetamol, antihistamínico y... Pero premedicación siempre, con cada infusión. Siempre. Ya le va en el pack con premedicación siempre y ya está. Nosotros intentamos la premedicación en este paciente, pero no acababa de funcionar. Con cambio, ¿eh? Con el cambio realmente lo iniciamos, pero se le hemos pedido retirar la premedicación y no pasó nada. Pero lo que está más descrito es eso, que si hace reacción de hipersensibilidad, intentar hacer la infusión y hacer premedicación. Nosotros tuvimos la sospecha que entonces inicialmente hicimos esto, ¿no? Bueno, separa la infusión y la siguiente la hicimos al cabo de una semana con premedicación y con un tiempo de infusión más lento. Y cuando ya fuimos recortando tiempo manteniendo la premedicación, bueno, no quedó tan claro que aquello que hicieron inicialmente, que bueno, hicieron como un cuadro como de taquipnea, también ansiedad. En aquel momento uno de los niños pues es asmático y también tenía sibilantes en este momento, con lo cual fue difícil distinguir si era una reacción real o qué, sin rash cutáneo, sin nada más. Total que fuimos acortando el tiempo de infusión, la clínica fue mejorando, bueno, no apareció nada, ningún cuadro que se pudiera reproducir a lo que pasó el primer día y quedó en esto, en nada más. Y en otra lisosomal tuvimos la sospecha, pero no se acabó confirmando, ni por autoanticuerpos, ni IgE mediados, ni nada. Pero no es frecuente, aunque si te pasa algo allí, perinfusión y demás, es lo primero que tienes que sospechar.
¿Alguien de los que tratáis tiene una? No. Bueno, y la última que creo que es tuya es lo de la home therapy, ¿no? Los beneficios... Sobre todo para saber si lo hacéis o si se hace en otros hospitales, nosotros no. O sea, que lo volvimos a pedir a raíz de... Que lo volvimos a pedir a raíz del COVID, ¿no? Para que no viniera al hospital. Sí. Y no se ha autorizado con el criterio de que, bueno, que igual vulnera esto... Y ahora vamos a tener problemas con esto. Te iba a decir, es el otro melón, ¿no? Después del ¿no? Sacamos el último melón. O sea, es curioso porque, perdona que hago un inciso ya... Hasta hace 3 meses. Hasta hace 3 meses, vale. Ah, no, vale. O sea, ¿me cuento? Sí. Teníamos home therapy a través de empresas, ¿no? De enfermería que pagaban normalmente a las farmacéuticas y hacían contratos con los hospitales. Entonces, desde hace 3 meses hay una orden que ha llegado a todos los hospitales, ¿no? De que este tipo de contratos los hospitales de Catsalun los han de revocar. Vale. Pues eso, pues por lo de vulneración, que hasta ahí me parece ético. Y nosotros lo que intentamos es pasar los pacientes a hospital a domicilio. Pero claro, también es una carga para todos los de hospital a domicilio, que no son Fabri, son muchos pacientes. Claro. Entonces, de momento en nuestro caso hay como unos criterios establecidos por el hospital de pues que sean inmunosuprimidos severos o que no tengan movilidad, o algunos casos excepcionales que entonces sí que hospital a domicilio lo hace, pero si no, han tenido que retornar a hospital de día, en nuestro caso. Nosotros en pediatría pues sí que hay el grupo de crónicos que se encarga también del tratamiento domiciliario de algunos tratamientos de otras especialidades pediátricas, y en el caso de la enzima se valoró en concreto en 2 hermanos para hacer tratamiento conjunto en casa con la mamá y demás, pero es algo más complicado. Necesitas enfermera pediátrica que te pinche al niño por vía periférica porque la familia rechazó el Portacat, y es algo más complejo. Lo vamos valorando para mejorar esto, calidad de vida de los pacientes, ¿no? Con que no tengan que trasladarse cada 2 semanas en un ambiente hospitalario, y que si además hay otro miembro de la familia afecto, que se pueda hacer todo en su domicilio, media horita, 1 hora, no ha pasado nada y vamos al cole. Pero hay siempre otros factores más complejos. Yo creo que lo ideal es conseguirlo, ¿no? No sé cómo vamos a resolver el problema, porque... Hay pocas cosas de las que los pacientes hablen tan bien como de la home therapy. Esto es todo lo que puedo decir, porque yo institucionalmente la verdad que no participo de este tipo de decisiones, sino que soy un bystander, ¿no? Pero te tengo que decir que además por temas de pandemia pues había un paciente que quedaba y se pasó. O sea, todos nuestros pacientes estaban haciendo home, y hubo uno que se pasó a home en plena pandemia. Ahora pues ya no se va a poder hacer, o como sea, y el caso es que no lo sé, es un problema y esperamos que se genere una solución también del mismo lugar donde se ha generado el problema. Eso es todo lo que puedo pedir, ¿no? Que por favor pues intentemos buscar una manera de que estos pacientes no tengan que venir al hospital. No sé cómo se tiene que hacer, porque yo no desconozco probablemente el 90% de los condicionantes, pero lo que puedo decir es que los pacientes estaban muy contentos con esta solución. Entonces vamos a buscar una manera entre todos de poder defender sus intereses. No lo sé, igual es hablar, pero que quizá teníamos que haber buscado antes la solución de que era el problema. Es decir, si quieres retirarlo de que sea una empresa externa, busca primero una solución interna y luego ya lo retiras, ¿no? Pero no lo retiro. El paciente, ahora pues, tengo una paciente que vive por Montserrat, que tardamos casi 2 años en conseguir arreglarlo, y ahora que por fin se puede ir a su casa, que además se lo tiene por su vida laboral y muy difícil de venir aquí porque pierde todo el día, y ahora dice, pues dejo de tratarme. Y la paciente dice que prefiere dejar de tratarse que tener que venir aquí. Es muy duro. Ellos no lo entienden. Yo he hablado con algunos de ellos y lo ven como una medida paternalista que no entiende. Uno además me dijo, pero bueno, ¿qué problema hay con mis datos y la confidencialidad? Firmo el papel que sea necesario para que una empresa externa pueda saber qué enfermedad tengo y qué tratamiento me pongo, pero es mi opción. Prefiero estar en mi casa que tener que desplazarme. Porque claro, en hospital de día pues puedes poner los que
tu área tenga recogida como hospitalización, es suficiente, perdón, hospital de día, hospitalización a domicilio. Tú puedes darle ese servicio, por ejemplo en Belvitge solo prestamos ese servicio, en el Prat y en Hospitalet, pero un paciente con Fabry que venga de Viladecans ya no tiene esa posibilidad, es directo a hospital de día. Los nuestros del HAT hicieron un esfuerzo increíble y van a muchos sitios del territorio de Cataluña, pero mucho. Pero lógicamente eso no se podía sostener y ahora mismo pues... Yo creo que los directores de los hospitales tienen miedo a que si hay alguna incidencia o alguna cosa, la responsabilidad quién la tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera... está todo muy firmado, Ya, pero más que por confidencialidad en este caso es por si hay cualquier incidencia médica y tal, a quién le echas la culpa, ¿no? Si a la empresa o al hospital, ¿no? Pero esto es absurdo, fácil de arreglar con un consentimiento informado. O sea, cuando yo firmo un consentimiento para que me hagan un CATE, ya estoy asumiendo que puedo hacer un ictus en medio del CATE, me lo explican bien claro, ¿no? Pues que me expliquen todo lo que puede pasar y yo decidiré si quiero asumir esos riesgos en mi casa, ya está. Tampoco hay que ser, creo yo, tan paternalistas, o si lo somos, al menos preguntémosle a los pacientes qué les gusta a ellos. Porque tomar una medida que va en contra de la preferencia de todos ellos, o de casi todos ellos, es peculiar. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cosa que os gustaría que se comentara, que no se ha comentado? Jorge, que ya no has vuelto a hablar. No, he tenido que ausentarme. La verdad que, sobre todo, bueno, al final, con este último topic que habéis tocado, que sobre todo con este último topic que habéis tocado, ¿no? Al final, lo más importante, aparte de que proteger al paciente y que el paciente tenga una mortalidad, o sea, que tenga una esperanza de vida acorde o lo más próximo a lo que se esperaría en población general, ¿no? Que desgraciadamente no lo podemos conseguir, pero nos acercamos, ¿no? Es la calidad de vida, el que ese paciente tenga esa calidad de vida. Creo que es lo que me llevo de la reflexión que habéis hecho a lo largo de todas las mesas, porque al final es el buscar que ese paciente tenga la mejor calidad de vida posible acorde a sus circunstancias, ¿no? Y la verdad es que yo es con lo que me quedo así como una conclusión importante. No sé si alguien más quiere comentar. Yo sí que creo que quería decir algo, ¿no? Vas a pasar el micro, sí. Te he oído, Elisenda, hablar del tema del portacat y es algo que a mí se me iba siempre planteando esta duda, ¿no? Ponerles el portacat o no, nuestros pacientes no llevan. No sé qué experiencia tienen con esto, si hay alguien más que lo lleve, porque claro, el paciente se pincha cada 2 semanas y hay alguno que pues no lo lleva muy bien. Ya, es una decisión de la familia únicamente. En pediatría, claro, todos los pacientes oncológicos llevan el portacat, con lo cual es un procedimiento que desde el punto de vista de los cirujanos es relativamente fácil. O sea, yo no lo puedo hacer, pero es un procedimiento fácil. Se explica a las familias, riesgos, beneficios y ellos deciden. En sí el portacat en un niño te facilita que a veces el acceso vascular periférico es complicado, depende del niño, o si son muy pequeños pues la vía periférica es pequeña, el tiempo de infusión pues también te lo marca el diámetro de la vena donde puedas hacer la infusión. Esto te lo complica un poco, con lo cual el portacat tú puedes poner el EMLA, anestesias la piel, pincha allí a una enfermera o enfermero que esté de responsable y es relativamente fácil, un riesgo de infección bajo y demás, pero la familia decide. Y en el caso en particular del Fabry, claro, es un pinchazo cada 2 semanas, que si el niño o la niña lleva bien, pues adelante, aunque regularmente en el caso del Fabry en concreto vamos hablando con la familia y lo volvemos a explicar. O sea, nosotros con pacientes con MPS, que sí que es semanal, y sí que llevan el portacat. Sí, pero en Fabry normalmente no tenemos ni los pediátricos que han hecho transición, no lo llevan. Y la verdad es que nos lo plantearíamos en caso de pérdida de accesos venosos, pero de momento los pacientes lo llevan bien. De momento no hemos tenido que poner ninguno. Bueno, no hay más preguntas, no hay más dudas, más puntos de interés, pues ya vamos a acabar. Pero no podemos acabar sin que digáis algo
vosotros, no voy a hacer yo las conclusiones. Algo Que- más. No, que es que de qué os gustaría que quedara de vuestra parcela como idea. Y como has empezado tú, pues empiezas tú ahora también y acabará Jordi, que Yo sí que quisiera hacer hincapié en que nosotros como clínicos lo que intentamos es correlacionar la clínica con pruebas complementarias, ¿no? Y creo que es lo que he intentado defender en todo momento, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, que no nos deslumbremos con grandes artículos y series y cosas y que intentemos apoyarnos en compañeros con experiencia y en cualquier caso que disfrutes del manejo de estos pacientes y te lo mires todo con cariño, que es una enfermedad muy chula. No, me ha gustado mucho el formato de la mesa porque realmente lo que sentimos, lo que pensamos, a veces en silencio, sin verbalizarlo, es un poco lo que ha surgido, ¿no? En un foro súper agradable y a veces yo he puesto un razonamiento un poco extremo porque me gustaba un poco tensionar la cosa y provocar, ¿no? Pero me ha encantado el escuchar cosas porque algunas cosas que tú podías tener tu propio convencimiento lo he oído en voz alta y eso un poco ha reforzado. Y bueno, que se repita alguna otra vez, ¿no? esperemos. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Que se han sacado a colación un montón de temas que en nuestra práctica clínica dudamos qué hacer. Y me ha encantado el acabar, ¿no? Con la calidad de vida del paciente, el tener en cuenta tanto para la home therapy como para el seguimiento, de intentar hacer estos equipos multidisciplinares y tener en cuenta al paciente como el centro de todo el manejo. Yo por mi parte pues agradecer la invitación, no conocía el formato ni había participado nunca antes en una mesa redonda así y me ha gustado mucho, o sea que gracias. Y desde el punto de vista más pediátrico, pues reivindicar un poco nuestro papel de esto del niño y la niña, no como un adulto en miniatura, sino alguien que hace su transición desde el nacimiento hasta los 16 o 18 años y que en el caso del Fabry pues tenemos la oportunidad, si tenemos un índice de sospecha alta, de intentar detectarlo y a ver si tenemos más datos para poder cambiar historia natural y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Vale. Pues gracias Vicens por invitarme, es mi primera vez y me lo he pasado muy bien, ha sido un placer estar aquí y charlar con vosotros y debatir en un formato serio pero informal al mismo tiempo, es una combinación perfecta y la verdad es que a mí lo que me gustaría concluir es que es verdad que hemos acabado pero también hemos empezado hablando de calidad de vida. El neurólogo creo que no tiene un papel preponderante como otras especialidades en esta enfermedad, pero creo que aporta y ayuda a los pacientes y que entre todos intentamos difundir la existencia de estas enfermedades a los compañeros que no se dedican a ellas porque es importante que las diagnostiquemos cuanto antes mejor. Yo también es la primera vez, porque es la primera vez que hacemos una mesa de esta índole. La verdad es que agradeceros a todos los que habéis participado en la mesa la implicación y el dejaros llevar. Agradeceros a todos los que habéis venido también vuestra implicación y nada, y agradecer a Takeda que se ha arriesgado con este formato y que bueno, que esperemos que haya salido bien. Yo he disfrutado, supongo que igual que vosotros, muchísimo y nada, nos vemos igual el próximo año o antes, quién sabe. Gracias.